Creo que me han pillado, creo que me han pillado sirviéndome y preparándome, porque decía yo, bueno, pues empezamos 2 minutos tarde, pero bueno, por lo visto no pudimos empezar 2 minutos tarde. Esto se debe a la automatización de este nuevo programa que estoy usando para el streaming. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, sean quienes sean. Muchas gracias a quien ya le puso no me gusta el streaming. Eso lo anima a uno muchísimo. No hemos empezado, pero ya tenemos un no me gusta. ¿Qué haces aquí, chaval? Puerta. Pero sí, el no me gusta me acaba de caer maravillosamente bien. Esto, ah, un segundo, tengo que aquí hacer un undo, un deshacer, porque me borré todo sin debérmelo borrar. Bueno, muchas gracias a todos. Disculpen que esté yo en el desastre total. No, no estoy como debería yo estar con mi americana o saco o chaqueta negro habitual por una simple y sencilla razón. Aquí hace un frío que pela y el otro día hice una entrevista que pronto van ustedes a ver con un joven mexicano que se dedica a la comunicación sobre biotecnología en lugares como Genetic Literacy Project y Alliance for Science, o sea, el proyecto de alfabetización sobre genética y la Alianza por la Ciencia, y estuve hablando con él aquí más de una hora y estaba yo hecho absolutamente helado. Me hice un hielo, entonces ahora vengo con cuello alto y vengo con y van a perdonar pues la falta de formalidad, que yo creo que aquí deberíamos tener toda la formalidad que se pueda. Se está oyendo bien, no está bajo el audio, no tiene eco. Me veo bien dentro de las limitaciones evidentes de que no soy precisamente un modelo de pasarela ni cosas por el estilo, ¿no? Pero si se ve bien y se oye bien, eh, si se ve bien y se oye bien, vamos a empezar. Hay muchas cosas que hacer. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que nos apoyan, a los que nos apoyan de todas las formas posibles, es decir, a los que se suscriben, a los que le dan me gusta y al que le dio no me gusta también. El que le dio no me gusta lo que tiene que hacer es decir no me gusta mucho este canal, entonces se lo recomienda a sus enemigos para que vengan a sufrir. Los demás recomiéndenselo a sus amigos. Suscribirse, darle me gusta a los vídeos que les gusten, obviamente. Eh, Darle clic a las notificaciones, a la campanita para que les avise cuando hay video nuevo. Eh, Recomendar en Twitter o en Facebook o en las redes sociales donde se muevan ustedes los vídeos del Rey va Desnudo nos ayuda muchísimo y ayuda, por supuesto, a nuestro otro canal que es Cosas que Sabemos, que insisto, no solo lo he crecido, sino que vamos a hacer esto. Acabando, aquí voy a poner una encuesta en Twitter. ¿Les gustaría que aparte de que cosas que no vayan a empezar a ponerlo en el chat, tranquilos, que aparte de ciencia, cosas que sabemos tocar a temas de historia, podríamos meternos en un lío enorme y sería muchísimo trabajo y no sé si deba yo ponerme a hacer ese trabajo, si tenga yo tiempo, pero de pronto pensé que me gustaría. Entonces, bueno, por supuesto, nos pueden apoyar también de otra manera, nos pueden apoyar con donaciones. Patreon es un sitio donde usted se inscribe y a los creadores musicales, de vídeos, de escritores, de todo tipo, eh, que usted le parece que quieren apoyo, les puede dar un pequeño apoyo mensual, 1 euro, 3 euros, 5 euros, 20, 25, 50, 500, 300,000, 2,5 millones de euros, lo que usted quiera. Patreon creo que es un lugar, además, el otro día descubrí, estaba yo absolutamente impresionado, Patreon fue creado por Jack, que es el tecladista de Pomplamoose. Pomplamoose es este grupo musical de rock indie, pues es excelente, que es más conocido sobre todo por su cantante, por Natalie, que es la esposa de Jack. Vayan ustedes a ver los videos de Pomplamoose, verdaderamente valen mucho la pena. El otro día tuvieron a Katie Tunstall cantando I Still Haven't Found What I'm Looking For, de cuando U2 eran buenos. Y es impresionante, Natalie canta en francés cosas maravillosas. Pero nada, este tipo que lo que quiere hacer son vídeos y teclados, un día se le ocurrió cómo conseguir apoyos para los creadores y fundó Patreon. Entonces nos pueden apoyar en Patreon. Si no, pero si nos quieren echar una ayuda con una donación en concreto, lo pueden hacer directamente en PayPal o a través de GoFundMe. Cualquiera de las dos opciones son buenas. Este canal
cuesta dinero, yo no estoy ganando dinero con el canal, lo que mi sueño dorado es dejar de gastar dinero en este canal, ya luego pensar en ganar. Insisto, como hombre de izquierda, creo que uno debe ganar una cantidad justa por su trabajo, pero esto no quiere decir que quiera yo ponerme a hacer YouTube, ponerme a usar YouTube como una fuente de ingresos. Sé que algunos lo hacen, les deseo la mejor de las suertes, pero te condiciona demasiado decir en un momento dado, yo vivo solo de YouTube, yo tomo esto como una empresa. Entonces, bueno, si me pueden apoyar también, pueden apoyarnos con nuestra, somos malísimos vendiendo cosas, pero nos pueden apoyar comprando las camisetas que están anunciadas abajo de este mismo vídeo. Está en nuestra pequeña tienda, donde yo creo que una semana tendremos la camiseta que nos pidieron de Cuestiónalo Todo. Dicho eso, pues bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí y vamos a empezar. Yo decía que no sabía de qué quería hablar, pero se me hizo muy claro de pronto de qué quería hablar con las reacciones ante la toma de posesión de Joe Biden y la salida de Trump. Y uno dirá, a mí qué me interesa Joe Biden y qué me interesa, Donald Trump, si esos señores están en los Estados Unidos, y los Estados Unidos últimamente ya no invaden nuestros países, por lo menos, no invade otros. La última invasión fue la de Irak, pero ya, o sea, América Latina no le está invadiendo, por más que Maduro está viendo a ver si lo invaden para salvar el tipo, ¿no? Para quedar con la imagen, si yo estaba salvando Venezuela, pero los estadounidenses me invadieron. Pero no, Estados Unidos no parece estar por la labor últimamente de invadir ni a Venezuela, ni a Ecuador, ni a Haití, ni a Granada, como alguna vez lo hizo. Entonces, ¿qué nos importa, no? En realidad, que pasa en Estados Unidos no nos importa, salvo por una cosa, y es que todo el desprecio a la verdad y el desprecio a los hechos, el desprecio a la realidad, la consagración de la mentira como una buena opción de comunicación, digámoslo así, y la consagración de los fake news y del populismo en su versión más despreciable se han dado en Estados Unidos. El populismo es despreciable de izquierda y de derecha, siempre lo he dicho. Yo a estas alturas ya prefiero un demócrata de derecha, un genuino, serio, sincero demócrata de derecha, que tenga ideas de derecha pero que crea en la democracia, en la libertad, a un populista de izquierda. Por supuesto, el peor es el populista de derecha, que sería el caso de Donald Trump. Pero todo el crecimiento del populismo, de varias versiones del populismo, especialmente de derecha, y el crecimiento, el ánimo de la ultraderecha, del nazismo, se ha dado bajo el cobijo de Donald Trump. Probablemente en tu país dices, estoy en Austria, a mí qué me importa Donald Trump. Mira, el líder de la ultraderecha austríaca, Wilders, está asesorado por el gran ideólogo nazi Steve Bannon, que fue asesor de Donald Trump y a quien hace 3 días Donald Trump, como último acto de gobierno, lo perdonó por el delito. Además, el tipo con la desvergüenza de hacer un fondo privado para construir como empresa privada partes del muro que nunca se construyó entre México y Estados Unidos. Y entonces la gente donaba para el muro de Trump y Steve Bannon metía la mano y se llevó $1 millón para sus propios gastitos. $1 millón, como yo lo he dicho muchas veces, creo que yo no me lo he ganado en la vida, y si me lo he ganado ha sido sumando hasta los primeros 10 pesos que me dieron, trabajando como mensajero y mozo limpiando, que fue mi primer trabajo en una fábrica de marcos. No sé si estoy saliendo, porque de pronto se separaron los chats, siguen haciendo me gustas. Y bueno, a la gente que me dice cosas bonitas, así como maestro, se ve excelente, dice aquí Celina Hernández, que no soy su maestro, pero con todo gusto, muchas gracias. Sí, pero bueno, decía, los 4 años de Donald Trump, más el año anterior de su campaña electoral, desde que bajó por aquella escalera eléctrica que habían de alguna manera previsto los Simpson, ha sido el gran promotor de la derecha. La derecha no es aquello que tienes un amigo que cree que la empresa privada es más guay que lo social, y que no cree en
la economía mixta o que cree que el esfuerzo individual es el que hace rico a los empresarios porque todos tienen esforzadísimos, ¿no? Esa derecha no es la derecha de Donald Trump. La derecha de Donald Trump es la de los blancos, son mejores que las personas que tengan cualquier otro tono de piel y los ricos deben poder pisotear a los pobres y los hombres pueden poder agarrar a las mujeres y convertirlas en sus esclavas sexuales sin ninguna responsabilidad porque son supremacistas blancos. Es decir, hay visiones y extremos. El extremo de Donald Trump en sus agresiones sexuales a multitud de mujeres, en su desprecio a toda la gente, en sus fraudes, en sus estafas, en su capacidad de hacer quebrar un casino. Pero está la estafa de los filetes Trump, la estafa del vodka Trump, la estafa de la universidad Trump. Su descaro absoluto y su convicción absoluta de la impunidad se han convertido en un estímulo para que actúen así personas del resto del mundo, para que se mienta con descaro sin importarte lo que sea la realidad, para conseguir votos, para conseguir apoyos, para conseguir adeptos. Cuando Donald Trump ha logrado internacionalizar conspiraciones como la QAnon, que era totalmente estadounidense, se refiere a que empezó porque los demócratas estadounidenses, concretamente Hillary Clinton, tenían una red de trata de niños en el sótano de una pizzería de Nueva York, absolutamente delirante, pero un día un señor entró con una pistola a la pizzería de Nueva York a salvar a los niños que no estaban allí. A partir de allí, la conspiranoia de QAnon era totalmente estadounidense y sin embargo tenemos QAnoneros fuera de Estados Unidos. Yo acabo de denunciar un llamado periódico Leal que vende camisetas de QAnon aquí en YouTube. Y dices, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida tengamos gente haciendo eso? Bueno, la verdad importa y yo creo que en este momento yo sigo creyendo que la izquierda y la derecha existen y que esa historia cómoda de no hay derecha ni izquierda es un absurdo, es una barbaridad, sí la hay, pero en este momento creo que todos los demócratas, independientemente de otras discusiones que tengamos o de otros desacuerdos, es un momento que todos los demócratas, todas las personas que aceptan los hechos científicos y que no creen que se puede inventar la realidad, todas las personas razonables y racionales, tienen la misión de volver a decir que la verdad importa, que los hechos importan, que los datos son reales, que esa ola de mentiras tipo Bolsonaro, tipo López Obrador, tipo Vox, Abascal, tipo Wilders, tipo Le Pen, tipo Orbán, tipo Putin, tipo Lukashenko, deben ser combatidas y que la verdad tiene un valor real. Y eso es lo que quizás tenemos que rescatar de todo esto, porque claro, afortunadamente la salida de Trump no implica que todo esto no siga. Sigue sin Trump, sigue sin su principal promotor. Y no me negarán, por lo menos las personas que siguen un poco los acontecimientos mundiales, que el momento de la salida de Trump y el momento de la toma de posesión de Joe Biden es como cuando uno tiene un pelo y se lo logra sacar, o tiene una astilla y se saca la astilla. Es un alivio enorme, por fin voy a pasar un día sin que me digan cuáles fueron las estupideces que tuiteó esta semana o esta mañana Donald J. Trump. Entonces, bueno, ese yo creo que es un elemento clave de lo que quisiera yo que habláramos, porque yo no me dedico a la política. Mucha gente cree que me dedico a la política. Estoy viendo que hay muchas preguntas sobre política y a veces parece un streaming de política cuando no debería serlo. Ni yo pretendo que lo sea, ni creo que lo pueda hacer. Porque es un streaming de pensamiento crítico, es un streaming de pensamiento racional. ¿Qué es lo que yo hago? Promover la visión crítica, el pensamiento racional, la visión inteligente, el uso de la inteligencia para analizar el mundo a tu alrededor y poner reglas para creerles a las cosas o para no creerlas. Pero la política se ha convertido en el espacio de la mentira, pero es el espacio de la mentira que afecta a la ciencia, es el espacio de la mentira que afecta al aprecio humano más elemental. Es como ayer el presidente mexicano López Obrador, que está cada día más perdido, viviendo en una realidad paralela como la de Donald Trump,
decía que como un señor que hace relaciones públicas en Twitter había trabajado en el PAN o era panista. PAN es el partido de la derecha mexicana, es derecha moderada, medianamente moderada, católica mexicana, que entonces Twitter lo estaba atacando. Yo que sepa, nunca nadie de Twitter ha escrito nada en contra del observador, pero Twitter lo estaba atacando porque este señor era panista. Hombre, la directiva de Twitter, que son Jack y toda la gente que tiene eso y para quienes es ante todo un negocio, le tuvo que decir, oiga, no, este señor no está decidiendo cuáles son los mensajes que se publican o no se publican en Twitter. Esa creencia de que puedes mentir y que puedes alterar la realidad tiene que ser combatida. Primera forma de combate, por supuesto, es alejarnos nosotros de la mentira, porque a mucha gente le ha pasado. Tiene tanto éxito el populismo y la mentira que de pronto, pues aunque yo sea de izquierda y tenga ciertos principios, de pronto un poco de polarización nunca sobra, como me dijo alguien el otro día en Twitter, un tipo que decía que era socialdemócrata, pero escribió un libro diciendo que el populismo de la Clau y de Pablo Iglesias son maravillosos, el populismo es excelente porque polariza a la gente y entonces, claro, hay enfrentamiento y del enfrentamiento sale un mundo mejor. Eso casi nunca pasa. Pero se cae en la tentación de usar las armas del enemigo. A veces las armas del enemigo son buenas y se pueden utilizar, yo no digo que no, pero en el caso concreto de la mentira, de la falsedad, de faltarle al respeto, ya no a la verdad, a la gente a la que le estás contando una mentira, a mí me parece gravísimo, me parece muy, muy preocupante. Y lo decíamos, ¿no? Respecto de las vacunas, tenemos el problema ahora de que, pues en el mundo de la posverdad o de las fake news, es muy fácil que las personas antivacunas nos pongan en riesgo, aumentando, promoviendo las conspiranoias antivacunas. Gracias a los 3 que nos han dicho no me gusta, a los otros 54 muchas gracias también, ¿no? Sobre todo a los que dicen me gusta, pero me cae muy bien que hagan no me gusta. En fin, que hemos asistido a una serie de declaraciones políticas donde la verdad es lo que menos importa, donde la realidad se considera un estorbo para el logro de los objetivos fundamentales que son, por supuesto, la consecución del poder para muchos. Lo hemos visto en España, el partido que era de la derecha moderada, de la centro derecha, de la derecha demócrata cristiana, que se supone que milita en el mismo partido, del mismo grupo de partidos en el que milita Angela Merkel, se ha dedicado a sabotear las acciones de la pandemia, pero no buscando que los españoles estemos mejor y se mueran menos, sino buscando demostrar que el gobierno es malísimo porque en las próximas elecciones así van a conseguir que voten por ellos. Es absolutamente despreciable, de verdad. Y es la lucha que viene en los años próximos. Trump no va a desaparecer, pero su presencia arrasadora, avasalladora, que aparecía todos los días en las noticias con alguna tontería nueva, con alguna barbaridad nueva, pues iba a desaparecer. Y esperemos que Joe Biden no esté en las noticias todos los días con alguna barbaridad nueva. Bueno, voy a pasar antes de pasar al chat, que es donde vamos a dedicar la mayor parte del tiempo, porque así lo han pedido ustedes también. Y llevamos apenas, ¿qué? 19 minutos, no. ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí, 19 minutos. Estoy perdido. Es que además he estado manejando los horarios de unas entrevistas que se van a hacer mañana, que van a resultar interesantísimas, porque voy a hablar de la vacuna con 6 expertos, con 6 médicos e investigadores de varios lugares del mundo. Pero entonces traigo el horario al revés, pero sí son 7:19, así que bueno, vamos a hablar de las voy a tratar de poner aquí porque no veo. Ismael Sánchez me dice, señor Schwartz, y me ponen Schwartz con T, ¿por qué? No han visto cómo se escribe. Bueno, señor Schwartz, quisiera que se explayara un poco en relación a las diferencias existentes, si las hay, entre los partidos socialdemócratas y los partidos de centro derecha. Dicho de otra manera, ¿en verdad cree que hay alguna diferencia entre votar al PSOE y votar al PP o a Ciudadanos? ¿O en votar al SPD o a la CDU en Alemania? ¿O votar al Partido Conservador Británico o al Partido Laborista? Yo particularmente no veo ninguna diferencia reseñable
si exceptuamos cuestiones de tipo cosmético o ritual. A ver, vamos a acabar. Dice, ¿cree usted que es de izquierdas la aplicación en España de la mochila austríaca por el gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos? No lo sé. Es que la izquierda puede ser muchas cosas, pero eso que estás preguntando ya no tiene nada que ver con lo que preguntabas antes. Aquí es un poco como estás tratando de sustentar que como tomaron una medida que no encuentras aceptable, que probablemente yo tampoco la encuentro aceptable, no tengo muy claro qué es la mochila austríaca, la verdad, a fondo, entonces ya no son de izquierdas. Son de izquierdas Tony Blair, Felipe González, Leopoldo López y Gerhard Schröder. Sí, pero ¿comparados con quién? Es decir, estás usando tu definición de la izquierda. Vamos a usar definiciones de la izquierda en las que podamos estar de acuerdo todos. Tengo unos terribles conflictos al respecto. Por un lado, no me identifico con el comunismo, bueno, eso ya es una ventaja. Pero por otro, creo que partidos como el PSOE se arropan en una agenda neoliberal que apenas se los distingue del PP. Pero ¿dónde vives? O sea, no vives en España, ¿verdad? Esto me queda clarísimo que tú vives por lo menos en San Petersburgo. ¿Qué les queda a estos dirigentes de lo que era Olof Palme? Muchísimo. Pero ¿por qué hablas de dirigentes si no hablas de las ideas de izquierda y derecha de partidos cuyos ideales trascienden a sus dirigentes inmediatos? No podemos confundir a los partidos con los dirigentes. Insisto, creo que no vives en España porque en otros países la dirigencia y la ideología y los principios del partido son absolutamente lo mismo, están imbricados de una manera absolutamente inextricable, es decir, que no se puede separar. Tú no puedes separar la ideología de Morena de lo que dice López Obrador, porque Morena piensa lo que hoy decidió que pensaba López Obrador y el radicalismo argentino piensa lo que en un momento dado está pensando su líder, pero no pasa lo mismo cuando tienes partidos que tienen una larga tradición con ideología y principios serios. Siempre fui votante de Izquierda Unida. No te identificas con el comunismo y votabas Izquierda Unida. O sea, sí vives en España porque votabas Izquierda Unida, pero a ver, la columna vertebral de Izquierda Unida es el Partido Comunista de España. No puedes decir, no tengo simpatías por el comunismo, pero voto por Izquierda Unida. Y ahora Unidas Podemos, que es el viejo comunismo de Izquierda Unida y el leninismo laclausiano posmo de Pablo Iglesias, pero que sigue siendo comunismo, chaval. No hagas eso. Trata de centrarte. Lo cual no me impide criticarlos y mucho. Yo creo que poco. Yo creo que hay que criticarlos mucho más de lo que se hace. Los voto porque considero que la única forma de aplicar una socialdemocracia que realmente lo sea es a través de las influencias en los ejecutivos de estas fuerzas políticas con todos sus defectos. Mira, no puedes establecer la socialdemocracia teniendo como vicepresidente a una persona que ha declarado que la verdadera democracia es la dictadura del proletariado. Lo he dicho varias veces, en 1000 ocasiones. Pablo Iglesias ha dicho que es comunista. Pablo ha dicho que la dictadura del proletariado es una forma superior de la democracia que la democracia representativa. La socialdemocracia cree en la democracia representativa esencialmente. La socialdemocracia no cree en los nacionalismos, el nacionalpopulismo actual cree en los nacionalismos y cree en las identidades. La socialdemocracia y el socialismo creen que todos los seres humanos somos iguales y no se dedican a separarnos en pequeñas identidades en conflicto, como hace el nacionalpopulismo, que es básicamente Steve Bannon a la izquierda. Steve Bannon mismo dice que es leninista porque él quiere destruir el sistema. Busquen ustedes, esto es divertidísimo, busquen ustedes Steve Bannon leninista y verán sus declaraciones sobre lo cerca que se siente de alguien como Pablo Iglesias, que lo que quieren es destruir el sistema. Porque Pablo Iglesias dice que no habrá un cambio si no se destruye al PSOE. Esto es lo que ha dicho siempre. Y como miembro del gobierno actual, lo que se está dedicando es al sabotaje del PSOE. Y yo temo que el PSOE no sobreviva al sabotaje que se está haciendo desde dentro, porque es a lo que se ha dedicado única y exclusivamente Pablo Iglesias, porque su objetivo es de carácter electoral. Él no quiere que los españoles vivan mejor hoy. Quiere demostrar que la única forma de vivir mejor en España es con él. Y eso es lo grave. Pero a ver, ¿no ves una diferencia reseñable entre el PSOE y PP? Vamos a ver.
¿Quieres sanidad pública? ¿Te parece bien la sanidad pública? El PP no quiere sanidad pública. El PP y el objetivo del PP y del Partido Conservador en la Gran Bretaña, hablamos de dos países que tienen sistemas de sanidad extraordinarios y inmejorables, bueno, mejorables siempre son todos, pero vamos, extraordinarios y que cubren las necesidades de toda la ciudadanía de una manera eficaz, con profesionales entregados, con vanguardia tecnológica pública, al alcance de todos, donde el más rico y el más pobre pueden ser tratados con lo mejor de la medicina que está a nuestro alcance desde el punto de vista tecnológico y científico, con gente verdaderamente profesionales de primera. Lo que el PP y el Partido Conservador quieren es una sanidad al estilo de la de Estados Unidos, donde tú te asegures privadamente, te atiendas en clínicas privadas, donde aparte de lo que te cobran por la aspirina, te cobran las utilidades, los beneficios, las ganancias de los accionistas del hospital. Y así es como una aspirina en Estados Unidos cuesta 30 euros dentro de un hospital y 30 céntimos fuera de un hospital, en una farmacia. Eso es lo que quiere el Partido Popular y el Partido Conservador. Lo que quiere la socialdemocracia, los socialistas que no te caemos nada bien y los laboristas que te parecen tan de derechas, es que la sanidad pública se consolide, se mantenga, se fortalezca y dure para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una sanidad pública de calidad. ¿Te gusta la educación pública de calidad? ¿Te gusta una educación pública que no esté regida por decisiones, por sesgos políticos y religiosos? A mí también. Y es lo que le gusta al Partido Socialista, y es lo que le gusta a los laboristas, y es lo que no les gusta a los conservadores, no les gusta a los dirigentes del Partido Popular, cuya idea es que, primero que nada, la escuela debe ser para quien la paga. Quien puede pagar más tiene derecho a una mejor educación. La educación pública debe servir para educar a los pobres, para que sean obreros. No se trata de que los hijos de los pobres, un hijo de un minero que no estudió, nieto de un minero que entró a los 13 o 14 o 15 años a la mina y salió a los 40 y tantos con los pulmones destrozados, se vaya a convertir en abogado, ¿no? Estoy hablando de mi compañera. Mi compañera es hija de un minero que se mató en la mina y nieta de un minero que murió hace unas pocas semanas, a los 97 años, pero que se había metido a los 15 años a la mina. Nosotros queremos una educación pública que permita que los hijos de los mineros puedan ser abogados, como lo es mi compañera. El PP y el Partido Conservador no quieren eso, que no te engañen. Claro que hay una diferencia entre el recorte de impuestos que pide el Partido Popular y el aumento a los impuestos a las grandes fortunas que pide el Partido Socialista y que piden los laboristas. ¿Por qué? Porque necesitas ese dinero para financiar los programas sociales. La respuesta de los conservadores es no, reducimos los impuestos y esos programas sociales los vamos privatizando. Y hacemos que parte de la sanidad se vaya haciendo privada y poco a poco la convertiremos en una sanidad totalmente privada. No nos damos cuenta de que de que hay una diferencia tan enormemente clara en la visión sobre los derechos de las mujeres, en la visión sobre los derechos de las minorías sexuales, en la visión sobre los derechos de los inmigrantes. El Partido Popular es todo, sí, que las mercancías y los capitales puedan moverse con libertad, pero que no se muevan las personas y las ideas, porque no, las ideas son malísimas, aquí somos católicos y tenemos que ser católicos todos y para siempre. ¿Cómo es posible que no veas esas diferencias? ¿Cómo es posible que alguien enfrentado a la destrucción que está cometiendo con la sanidad, en la forma en que está privatizando hasta la distribución de las vacunas, la Comunidad de Madrid, no se dé cuenta de las profundas diferencias en una visión igualitaria, justa y solidaria que tiene el socialismo y una visión en favor de la desigualdad que admite la injusticia y que solo acepta la caridad, pero nunca la solidaridad que caracteriza al Partido Popular? Que puedas tener dirigentes atroces en varios momentos en el socialismo, sí, por supuesto, pero a la larga los que han triunfado son las ideas socialistas. Y ahí realmente no puedo entender cómo alguien dice, no, lo sería mejor que instauráramos el bolchevismo soviético en España porque es lo que sueña López Obrador. Madre santísima, me alucina.
Me pregunta Jesús Ochui, no sé cómo se llame, que si tengo noticia de Borja Villaseca y su modelo de educación consciente. Mira, no tenía yo idea de quién es Borja Villaseca, la verdad. ¿Cuántos estamos? A media hora. Pero entré a buscar algo y al parecer es un iluminadito que era coach y decidió que él podía desarrollar una forma de pedagogía. Miren, desde que comenté la educación Waldorf en uno de mis blogs, en el retorno de los charlatanes, hace muchos años, que me la cerró y me persiguió Banca Triodos y me dijo que me iba a amenazar y todavía me iban a demandar y todavía estoy esperando sus aterradoras acciones legales, porque Banca Triodos es parte de la secta de la antroposofía junto con la educación Waldorf, y ahora que anuncié que voy a hacer el vídeo de la educación Waldorf, mucha gente me hace preguntas sobre pedagogía, como si yo supiera de pedagogía. No, mira, yo sé de sectas. Sé que Waldorf es producto de una secta y que enseña a los niños lo que enseñan las sectas. Sí, tengo 2 hijas adultas y un hijo en la primaria, pero tampoco eso me convierte en experto en pedagogía. Lo único que afirmo es que si no tienes pruebas, tus ideas pedagógicas no valen para nada. Las especulaciones filosóficas referidas a la pedagogía nunca han dado por resultado una forma educativa mejor que la que tenemos, que es malísima. Tenemos una educación malísima, sí. Esto es muy fácil repetirlo, además quedas muy bien, la gente te aplaude un montón. Tú dices que nuestros niños los están convirtiendo en robots y bueno, tienes montones de personas a tus pies adorándote. Pero es muy fácil criticar y decir, bueno, esto está mal, sí está mal. Entonces lo que vamos a hacer es, y a la hora de proponer una solución, las soluciones que se proponen son generalmente malísimas. Las escuelas activas de Neil, las escuelas Summerhill famosas, la educación en libertad, las propias escuelas de Bertrand Russell, que yo considero un gran filósofo y un hombre con una claridad crítica enorme, pero ahora aquí es una escuela fue aterradora porque empiezas a crear niños que no se adaptan a la sociedad real en la que van a vivir. Existe, si para hacer un automóvil no usamos nuestras especulaciones y nuestras ideas y nuestro razonamiento escolástico, sino que utilizamos los datos de la ciencia, es lo mismo lo que tenemos que hacer en pedagogía. Y existe, y cada vez es más fuerte, una pedagogía basada en evidencias, es decir, una pedagogía que hace experimentos. Entonces, vamos a enseñarles a los niños a sumar. ¿Cómo? Yo tengo una idea, un sistema que se me ocurrió, le vamos a poner sistema con mi apellido, siempre, porque así es como se cobra. Sistema con mi apellido, y entonces se lo empezamos a enseñar a los niños y los padres cascarán dinero porque les vamos a decir que es buenísimo. No, mira, lo que se hace es un experimento con 20, 15 formas propuestas, el sistema fulanito y el procedimiento menganito y la filosofía educativa asturunganito, y haces un experimento con niños y ves cuál los enseña mejor. Y entonces ese es el que adoptas mientras no haya otro mejor. Eso se llama pedagogía basada en evidencias. ¿Quieres que los niños aprendan algo? Experimenta como se experimenta en todo, como lo hace la ciencia, esa que muchos todavía consideran enemiga de las humanidades, y haces experimentos y dices, mira, esto funciona, esto no funciona. Adoptamos esto como parte de nuestro sistema pedagógico, que no se va a llamar la pedagogía Steiner, la pedagogía Waldorf, la pedagogía Montessori, la pedagogía Neil, la pedagogía Villaseca Institute. Me encanta que la gente además se ponga los nombres en inglés. Yo me voy a poner, esto se va a llamar Mauricio Schwartz Live. Las enseñanzas de la pedagogía Gurdjieff, no. La pedagogía basada en el conocimiento científico, en la utilización de los elementos que usamos para conocer la realidad y que nos sirven para hacer casas, para hacer automóviles, para ir a la luna, para curar la COVID-19, para hacer la vacuna, para hacer ropa más barata y tener más pollos para que la gente pueda comer pollo más de una vez por semana, como pasaba cuando éramos todos mucho más pobres. Y vamos a usar eso que se llama el método científico para la pedagogía. Eso es lo que deberíamos hacer. Juan Ruiz Villa, conociendo su punto sobre la falacia de decir que Twitter te quita la libertad de expresión si te expulsa, ¿estaría a favor de que el gobierno regulara las empresas de redes sociales para que no puedan echar o bloquear gente a la ligera por sus comentarios? Con esto para nada me refiero al caso de Donald Trump, sino a casos menores de conocidos que los ha bloqueado Facebook.
Depende de los comentarios, vuelvo a decirlo. Y esto ya está legislado. Si ves un código penal, hay una serie de cosas que puedes decir y hay una serie de cosas que no puedes decir. Si los términos y condiciones de una empresa se salen de la legalidad, van más allá de lo que legalmente pueden hacer, lo que tienes que hacer es denunciarlos e ir a los tribunales. Es así de sencillo, pero así se hace con cualquier cosa. Creo que deben regularse las redes sociales, pero no estoy de acuerdo en que lo hagan los gobiernos individuales, sino que se sirva a intereses globales. Siento que está bien que haya metido baza, por ejemplo, con la ley de derechos la Unión Europea, pero creo que el esfuerzo de la Unión Europea, pese a ser amplio y pese a ser un montón de países actuando concertadamente, sigue siendo poco. Una legislación tiene que ser mundial, porque si cada país legisla, acabas legislando como se legisla en China, o como se legisla en Corea del Norte, o como se legisla en Arabia Saudí. Y poner unos firewalls del tamaño del mundo que no dejan entrar aplicaciones completas, que cortan palabras, que bloquean, que aíslan a la gente so pretexto de cuidar que no se contaminen. Y en estados autoritarios brutales, en dictaduras feroces como la China, esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Recordemos, por ejemplo, que uno de los chinos más ricos del mundo se le ocurrió criticar al gobierno, lleva 2 o 3 semanas desaparecida. Seguimos sobre, bueno, esto yo creo que está respondido a Ignacio Mesa, Gustavo Rangel. Dice, soy docente en formación, estudio en una escuela normal. Quisiera saber su opinión acerca de las distintas corrientes y teorías de la educación y hacia dónde va dirigida la enseñanza actual, además de saber su propuesta para mejorar la educación en México y América Latina. Mira, mi propuesta es la pedagogía basada en evidencias, profesores con vocación de profesores, no como esas normales rurales donde todos tienen vocación de revolucionarios y utilizan la pedagogía, la enseñanza a los niños como forma de promover la revolución, porque entonces no estás haciendo pedagogía, estás haciendo proselitismo. Mejores sueldos para los profesores, sindicatos libres y dinero para la educación, dinero, bien aplicado con transparencia, obviamente, pero lo que hace falta en América Latina es que se gaste en educación, que no es gasto, que se invierte en educación, que se ponga dinero en educación, que las aulas no se hagan al aire libre donde todavía las hay, donde los niños no tengan que ir 3 horas caminando por la selva para poder ir a la escuela. Cuando yo he hablado de la escuela secundaria en la que yo participé en 1971, además hace un medio siglo y seguimos igual. Y era una escuela donde los niños llegaban sin desayunar. ¿Qué les vas a enseñar si están pensando en un puto pedazo de pan? Es que no puedes enseñar a los niños cuando no han comido. La inversión en educación no es construir escuelas, es tener las herramientas, los consumibles, los libros, los profesores bien capacitados y bien motivados y los niños lo suficientemente, en una situación de suficiente bienestar como para poder estudiar. Y esto no es porque seas buena persona y te gustan los niños. Esto es incluso por conveniencia pura. ¿Cuánto talento científico, musical, político, social, literario, ingenieril, médico está encerrado en las cabezas de esos niños en África, en América Latina y en Asia? Mira, YouTube ha liberado el talento musical. Hoy tienes niñas japonesas de 9 años que están haciendo jams con Brian May. O bateristas, pequeñas bateristas a las que tienen enloquecido a Dave Grohl. Sí, a Dave Grohl. YouTube ha liberado el talento musical porque hoy los niños pueden aprender a tocar la guitarra viendo vídeos de YouTube. O la batería, o el bajo, o la flauta, o la zanfona. Libera también el talento científico, ingenieril, médico, de todo tipo de los niños en todo el mundo. Si lo liberamos, el futuro no tiene límite. Pero lo que está ahí encerrado, lo mantenemos encerrado porque ahorramos en educación. Esto es aterrador.
Edgar Kashmir me pregunta, en algunos de tus vídeos has hecho hincapié en los valores y principios de la Ilustración. ¿Cuáles son esos valores y principios? ¿Se relacionan con las ideas, perdón, de los pensadores de la Revolución Francesa, dígase Voltaire, Rousseau y Montesquieu? Sí, y mucho más allá. La Ilustración no es esa ilustración enciclopedista francesa que nos han enseñado. Hay una ilustración que es evidentemente mucho más amplia, la Ilustración donde participa Henry David Thoreau, o por ejemplo uno de mis ídolos que es muy poco conocido, que es Cesare Beccaria, porque fue el primero que dijo, esto de la pena de muerte igual no es buena idea. Y a todo el mundo le parecía, tú estás loco, si matar a la gente siempre se ha hecho. No, 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 es que la pena de muerte es un error, quizás podríamos reincorporar a la sociedad a algunas personas. Está, por supuesto, Tom Paine, que es para mí uno de mis ídolos más admirables, porque es un hombre que se jugó la vida de verdad varias veces por sus principios y prefería sus principios a sus amigos. Era aquella frase de soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Yo soy amigo de la verdad y de los principios más que de otra cosa, y por eso he perdido muchos amigos ahora en México precisamente. Los principios de la Ilustración son fundamentalmente estos, todos somos iguales. Por lo tanto, lo del rey, ¿el rey tiene sangre azul? No. La soberanía corresponde a todos los miembros de una sociedad, es decir, la soberanía dimana del pueblo. No, no, es que dicen que el rey tiene soberanía porque Dios se la pasó a través del Papa, que mandó al cardenal a que le pusiera la corona, y entonces Dios dice que él es el rey porque es mejor que nosotros, él es el soberano. No, no, nosotros somos pueblo soberano. Tenemos libertades que no se nos pueden arrancar, libertades fundamentales, la libertad de hablar, la libertad de pensar, la libertad de transitar. Tenemos derecho a la justicia, a una justicia efectiva. Esos y muchos más y muchos matices de estos son los elementos fundamentales de la Ilustración, porque ninguna de esas ideas se permitía, se consideraba siquiera posible antes de la Ilustración, en la Edad Media y en el Renacimiento. Es decir, no podías pensar libremente, pues si lo hacías que no te oyera nadie, porque acababas en los calabozos de la Inquisición. Viene vídeos sobre la Inquisición, además. Estoy preparando una cantidad de vídeos que creo que les pueden resultar interesantes. Decías, pensar libremente acerca del gobierno, pensar libremente acerca del sexo, pensar libremente acerca de la esclavitud, pensar libremente acerca de los señores del otro lado de la frontera, que siempre nos han dicho que son muy malos, pero a lo mejor son buenas personas. Todo eso son los valores de la Ilustración, los valores en contra de la religión, en contra de la monarquía, en contra de las aristocracias y en contra de la verdad revelada cuando tienes la posibilidad de conocer una verdad sustentada en hechos. Esos son, diría yo, igual me equivoco, como saben siempre me equivoco yo y siempre espero equivocarme mucho, los principios básicos de la Ilustración. Adolfo Villanueva me pregunta, ¿cómo calificas el liderazgo de Angela Merkel frente a Alemania, la Unión Europea, la crisis de refugiados y la pandemia? Pues buena, y me duele porque es CDU, O sea, yo preferiría que estuvieran gobernando los socialistas alemanes, pero Angela Merkel ha hecho una labor, creo que excelente, no está al frente de la Unión Europea, pero evidentemente Alemania tiene un peso específico. Como la Unión Europea nace como una organización de carácter comercial y financiero, como un mercado común, un mercado libre, pues Alemania tiene un peso específico enorme dentro de la Unión Europea. Creo que lo que hace la participación de Angela Merkel, con el uso que hace de este peso específico en la Unión Europea, está muy bien hecho. Creo que lo mismo se puede decir respecto a la crisis de refugiados. Es increíble, y aquí es donde digo que los dirigentes importan, importan por lo menos en un momento dado. Es increíble que partidos que se supone que tienen los mismos principios, como el de Angela Merkel y el de Casado o Mariano Rajoy, propongan políticas sobre la inmigración tan diferentes. España necesita migrantes. Ahora la recogida de las cosechas del sur, sobre todo en Almería, que depende de la gente que viene a trabajar del norte de África, se ha visto dañada enormemente porque ese trabajo solo lo van a hacer ellos. Ellos quieren venir, pero no pueden entrar por la pandemia.
y se han perdido cosechas y se ha perdido mucho porque la idea de que un país puede ser autocontenido y autosuficiente es una burrada en estos tiempos. La globalización implica que necesitamos, sobre todo el norte necesita a los países del sur. Creo que en general la gestión de Angela Merkel es admirable y es una persona de derecha admirable, como si tendrá otros muchos defectos, como es una persona de derecha admirable con sus muchos defectos que los tiene Winston Churchill. ¿Por qué países que son considerados potencias como Alemania, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido están sintiendo los mayores golpes de la pandemia? Estados Unidos y el Reino Unido parece que fundamentalmente porque sus dirigentes les ha dado igual, sobre todo Estados Unidos. Donald Trump no hizo ningún caso, no hizo ninguna acción para enfrentar el asunto de la pandemia. Pero tenemos un problema y este problema la gente no lo ha abordado en toda su profundidad. No sabemos si las acciones de gobierno son determinantes para alterar el flujo de contagio. Es decir, sabemos que tienen cierta influencia, pero no sabemos cuánta. Países con políticas radicalmente diferentes han visto bajar y subir los indicadores de la pandemia al unísono. No puede ser que todos lo hayan hecho bien o que todos lo hayan hecho mal. Y no debemos hacerle caso a quienes nos dicen lo que está pasando es porque el alcalde de este pueblo lo hizo mal, o el responsable de la región, o el responsable nacional es el responsable de cada uno de los movimientos de la curva de la pandemia. Porque vemos que con diferentes políticas, y vas a un sitio como Our World in Data, que es un sitio al que hay que visitar con frecuencia, y ves que el comportamiento de la pandemia en todo el mundo ha sido paralelo. Probablemente sea más grave en países donde no se hizo absolutamente nada, como México y Estados Unidos, pero probablemente en otros países sea gravísimo sin que sea culpa del gobierno. Y también en otros países puede ser mucho más leve, pero sigue siendo paralelo, puede ser más leve por buena gestión gubernamental o por características como Nueva Zelanda, por ejemplo. Se ha hablado mucho de la gestión de Jacinda Ardern. Yo soy un gran fan de Jacinda Ardern, me parece una gobernante socialista como ideal del libro. Me encantaría que fuera la dirigente del socialismo mundial, pero también es una isla, entonces no tienes que hacer mucho, con que bloquees un poco la entrada y salida. Una isla con 5 millones de personas, tu capacidad de gestión es mucho mayor y tu capacidad de control es mucho mayor que cuando tienes fronteras abiertas y libre tránsito en un país como España y en una Unión Europea o en unos Estados Unidos. Entonces, mientras no se sepa todavía, eso de apresurarnos a condenar o a elogiar a los gobiernos por su gestión o responsabilizarlos de todo lo que está pasando en la pandemia, a mí me parece un error. Insisto, porque cuando ves los gráficos muestran un comportamiento paralelo. Y vamos a terminando. Íñigo de A Coruña, que siempre está presente por aquí, gracias Íñigo por estar por aquí. La expansión de las iglesias evangélicas por Latinoamérica es producto de la influencia estadounidense pasada y presente en la zona o responde a la incapacidad de la Iglesia Católica para conservar a sus fieles. Un paréntesis, a mí me llama mucho la atención que cuando algo viene de Estados Unidos siempre creemos que es un complot del gobierno de Estados Unidos. Hemos visto la incapacidad del gobierno de Estados Unidos de lograr cosas dentro de sus propias fronteras en innumerables ocasiones. Sobre todo porque no olvidemos que el gobierno federal de los Estados Unidos tiene limitaciones grandes porque los estados de los Estados Unidos son libres y soberanos, cada uno tiene su constitución, su código penal, su código comercial, su código mercantil, sus propios impuestos. Entonces esa idea de que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos se decide todo y desde el despacho oval del presidente en turno se decide de qué color se va a hacer la mermelada de arándanos, es absurdo, de verdad. Es una idea de creer que hay una capacidad de decisión que pues, afortunadamente o desafortunadamente para quien lo quiere hacer no la hay. Pero, a ver. Las desgracias del gobierno de Estados Unidos y buena parte del mundo, por lo tanto, son debidas a las iglesias evangélicas, no al revés. Las iglesias evangélicas tienen un enorme poder entre la ciudadanía en Estados Unidos
condicionan en gran medida el voto está presente sobre todo en el sur, el voto de la derecha está en el sur cristiano, donde predicadores absolutamente enloquecidos, algunos a veces los pueden ver en televisión si se interesa por la política estadounidense, pero si no, jamás los va a ver porque no están en televisión, pero mueven a millones de personas y tienen tiendas como las más grandes del Circo del Sol, que se mueven de región en región por distintos pueblos, atrayendo a toda la gente de los pueblos aledaños para echarles rollo sobre por qué Donald Trump está luchando contra el satanismo y por qué toda izquierda es comunista, bolchevique y satánica. La expansión de las iglesias evangélicas se debe a que las iglesias evangélicas son iglesias que se dedican a predicar el evangelio. Su dinero, su poder económico, su poder político, su poder sobre muchas personas tiene por objeto evangelizar a todo el mundo. Y es lo que hacen, es su trabajo. Es parte de las ideas retrógradas de las iglesias evangélicas no excluyen la idea de que tienen que seguirse expandiendo. Y se han expandido en lugares que llaman la atención, donde la Iglesia Católica efectivamente es enormemente poderosa. Yo hace muchísimos años, por allá en el año en que estalló el Challenger, me acuerdo mucho de ese viaje, yo anduve viajando, tomando fotografías en Chiapas, y me acuerdo que había un pueblo católico y 4 kilómetros más adelante había un pueblo evangélico. Y me contaba la gente, dice, es muy divertido porque los domingos tienen su servicio los evangélicos y su misa los católicos, a las 12. Y a la 1 cuando salen ya se rompen la cara entre ellos todos los domingos, porque se crea una confrontación. Evidentemente, las iglesias evangélicas no son ecuménicas en el sentido de respetar las creencias religiosas de otros cristianos. Otros cristianos están mal, son papistas y deben ser aniquilados. Esto los católicos también lo hacían con los protestantes y lo hacen con los protestantes. Ustedes no saben la cantidad de comentarios que he tenido en el vídeo de la Virgen de Guadalupe, en el vídeo del mito guadalupano. Hay 2 grandes grupos de comentarios. Uno, usted hace esto porque es judío, y ya que me pongo a explicarles que no soy judío, mira, si lo que quieras. Y otras, usted hace esto porque es protestante, porque soy evangélico. Y tampoco, ¿no? El problema es que fui criado católico, fui católico hasta los 16 años cuando dije, chao. Pero no me voy a poner a explicarle esto a gente que está absolutamente enfurecida porque me atreví a hablar de la Virgen de Guadalupe. Entonces, la Iglesia Católica no ha sabido reaccionar, porque sobre todo los evangélicos van a lugares muy pobres. Y la Iglesia Católica ahí no puede sacar mucho dinero y por lo tanto no puede tener la potencia que tienen aquellos que no sacan el dinero de las comunidades pobres de América Latina o de Asia a las que se dirigen, sino que traen el dinero de Estados Unidos fundamentalmente y de los protestantes ricos de México o del país en cuestión. Entonces, la expansión de las iglesias evangélicas en Latinoamérica se debe a que las iglesias evangélicas hacen eso y que es difícil y costoso confrontarlas y muchos no lo hacen. Y Leonardo Rodríguez, para terminar con esta sección, que es la primera hora y que luego nos va a llevar a noticias y cosas raras y hablar del chat. Muchas gracias a los que están, por cierto, mandando superchats, que no me los avisa los comentarios de ICAM, del programa que uso yo para hacer el streaming. Veo los comentarios aquí, no estoy viendo el chat de YouTube, donde sí sale en amarillo, un superchat por 10 euros o por 20 euros, acá 1 céntimo, lo que sea, se les agradece muchísimo a todos y cada uno. Perdónenme si no los menciono, los voy a tratar de mencionar ahora que vaya yo a los chats. Leonardo Rodríguez, ¿qué se sabe del origen de la pandemia que viene de animales? Como muchas otras pandemias, el SIDA provino al parecer de monos etíopes, como yo trabajé con ellos, antes se llamaban Cercopithecus etíopes, pero ahora tienen otro nombre, son el mono verde de Etiopía, el Cercopíteco etíope, que le transmitió el virus a una persona. ¿Influye el calentamiento global? No creo. No, influye todo. A ver, que en un mundo interconectado influye absolutamente todo, pero no creo que influya concretamente el calentamiento global de manera determinante. Es decir, que sea un factor relevante. ¿Es un aviso de la naturaleza? No, la naturaleza no está viva, no avisa, no
No es una señora, como creen algunos, sobre todo a la izquierda super guay, que es una señora así como la Pachamama, guapa pero descalza. Generalmente rubia, a menos que realmente creas mucho en la Pachamama, entonces es una mujer indígena, pero guapa, descalza, con flores y una túnica, y es la madre naturaleza. Eso no existe. Y es terrible que en el siglo XXI tengamos que decirlo. La naturaleza no da avisos, la naturaleza no tiene objetivo, la naturaleza no tiene razón de ser, la naturaleza no quiere nada. Los únicos que tenemos eso somos los seres humanos, por eso somos los únicos seres que cuidan la naturaleza. A los osos les da igual la naturaleza, a los zorros les da igual la naturaleza, a los conejos les da igual el equilibrio ecológico, a las serpientes les da igual el calentamiento global. Los únicos que tenemos voluntad y ganas de hacer cosas y nos damos cuenta de la complejidad a nuestro alrededor somos los seres humanos, y por eso somos el único animal que es ecologista, tanto para buenas como para malos. ¿Comienza una era de pandemias o la próxima será dentro de un siglo? No, sigue la misma era de pandemias de toda la vida. No sé dónde has estado tú en los últimos años, pero a mí me han tocado varias. Mira, me tocó la pandemia del SARS, me tocó la pandemia del MERS, pero sobre todo me tocó la pandemia del SIDA. Y aquello fue aterrador. Durante 15 años te daba miedo hacer el amor. O sea, era espectacular. Cambió nuestra vida para siempre. La gente se moría como moscas. Primero creían que era una enfermedad solo de los homosexuales. No se sabía nada. Se acusó a los homosexuales casi de estar transmitiendo la enfermedad. Pero luego se descubrió que no, que era una enfermedad que se tenía una transmisión sexual que había comenzado entre homosexuales, pero que se transmitía por vías, por la vía del contacto sexual, heterosexual, homosexual, plurisexual, multisexual o como te dé la gana sexual. Entonces había que usar condón. Y desde entonces usamos condón. Y no entendemos cómo cambió nuestra vida por el hecho de tener que usar condón, cómo cambiaron las costumbres, cómo cambió la educación sexual. Hemos vivido de pandemia en pandemia durante toda la vida. En el siglo XIX fue la pandemia del cólera, que yo recuerdo que el cólera arrasó el mundo. Nunca hemos dejado de tener pandemias. Lo que pasa es que ahora nos damos cuenta y podemos reaccionar a ellas. Esa es la verdadera diferencia. Vean lo que vamos a hacer con estos expertos en las próximas semanas. La semana que entra espero poderlo publicar respecto de las las vacunas y la pandemia que está pasando. Pero ahora que estamos al borde de esto y para echar un ojo al chat, y mientras todo esto empieza a funcionar, les voy a pedir que me esperen un segundo. Estamos de regreso, no dolió, ¿verdad? No dolió nada. Vieron ahí un nuevo logo y vieron una palabra, un título. ¿Qué pasa? Bien, cuando yo hice el podcast del Rincón Prohibido, siempre metí algo de poesía y música. El problema es que no puedo meter música aquí porque llega YouTube, paf, me pega con el copyright, y llegan todos los dueños de los copyrights, me dicen cosas horrorosas, me cierran el canal y me dejan y me impiden seguir haciendo streaming, sobre todo cuando tienes un problema de copyright. Una de las principales cosas es que dejas de poder hacer streamings, y no quiero, por lo que ustedes vieron, por la hambruna que vieron allí, se va a explicar ahora.
pero, eh, pero siento que ya que los tengo aquí y están, me gustaría siempre leer un poco de poesía, por lo menos así a la hora, en medio entre las... Empezamos a las 7, a las 8 leemos poesía y luego ya seguimos con los chats. Y quiero leer algo de alguien a quien tuve el enormísimo gusto de conocer, con quien tuve el gusto de tomarme una Coca-Cola mientras él se tomaba un whisky, porque él era de whisky rigurosísimo. Ángel González, un hombre que además ha sido victimizado quizás por los que eran sus amigos después de su muerte, que bueno, han atacado, han sido tremendos con mi querida Susana, su viuda, pero bueno, esas son otras historias. Pero lo que es Ángel González es uno de los grandes poetas españoles del siglo XX y del siglo XXI, considerando que murió en 2008. Y el otro día me ponía a pensar, 13 años de la muerte de Ángel, son un montón de años, es una cosa angustiosa, que sean tantos años sin tener la voz inteligente y la poesía espectacularmente precisa de Ángel González. Entonces, pues vamos a leer algo de Ángel González y este poema se llama Mensaje a las estatuas. Como verán, no pongo fondo musical porque no hay nada que me ofenda más que pongan un pianito o un violincito cuando alguien lee poesía. Y la poesía es para oírse así, con la palabra hablada. Mensaje a las estatuas. Vosotras, piedras violentamente deformadas, rotas por el golpe preciso del cincel, exhibiréis aún durante siglos el último perfil que os dejaron. Senos inconmovibles a un suspiro, firmes piernas que desconocen la fatiga, músculos tensos en su esfuerzo inútil, cabelleras que el viento no despeina, ojos abiertos que la luz rechazan. Pero vuestra arrogancia inmóvil, vuestra fría belleza, la desdeñosa fe del inmutable gesto, acabarán un día. El tiempo es más tenaz. La tierra espera por vosotros también. En ella caeréis por vuestro peso. Seréis, si no cenizas, ruinas, polvo, y vuestra soñada eternidad será la nada. Hacia la piedra regresaréis piedra, indiferente mineral, hundido escombro. Después de haber vivido el duro, ilustre, solemne, victorioso, ecuestre sueño de una gloria erigida a la memoria de algo también disperso en el olvido. Qué grande eras, Ángel, de verdad, qué grande eras, porque España es un lugar de enormes, enormes poetas, pero como los últimos grandes poetas españoles, que serían Hierro y González, realmente son absolutamente maravillosos, se les quiere, se les adora y se les respeta y se les tiene un enorme cariño. Bueno, vamos a ver que no tenga yo esto aquí puesta. Vamos a seguir entonces con el chat y tengo aquí tengo aquí el chat desde el principio. Me dice Alejandro RZ. Hola Mauricio, ¿podría incluir los siguientes temas en la agenda de hoy? Elecciones en Uganda. No tengo información de las elecciones en Uganda. Sigo mucho Kenia, Nigeria y Ruanda sobre todo. Pero Uganda no, por desgracia, pero la próxima vez sí. Detención e intento de envenenamiento contra Navalny. Sí, bueno, a ver, Navalny tiene varios problemas. Navalny es un tío medio nazi. Es un tío que tiene horrorosas ideas contra los inmigrantes, contra la inmigración. Es un sujeto muy cuestionable en sus ideas, pero otra vez los demócratas creemos que tiene derecho a expresar sus ideas con libertad, y en el caso concreto de, perdón por el ruido, en el caso concreto de los últimos días, bueno, pues Navalny ha sido intentado asesinar 2 o 3 veces por parte de Putin, y ahora que regresó a Rusia, pues ha sido detenido. Y hay mucha gente que está con él. Yo creo que tiene el derecho a ser opositor, tiene el derecho a tener esas ideas, y tengo la esperanza de que, por supuesto, no las lleve a la práctica, pero Putin no va a dejar de ser presidente de Rusia hasta que se muera o lo echen en un golpe de Estado. Dejémoslo claro. Rusia nunca ha
llegado a la Ilustración y sigue teniendo zares. Rusia nunca superó la monarquía. Y Lenin cumplió la función del zar. Esto lo dice además de una manera, lo explica de una manera brillante tanto Bertrand Russell como Christopher Hitchens. Stalin era Pedro el Grande e Iván el Terrible amasados en uno solo. Los sucesivos secretarios del Partido Comunista y primer ministros de la Unión Soviética eran y funcionaban como el zar. Y esto es aterrador verlo, pero así es. Entonces, Putin no ha llegado más que a ser el nuevo zar de Rusia y de todas las Rusias, lo sigue siendo, quiere seguir teniendo además influencia sobre los espacios que habitualmente controlaron los zares en la lejanía, como Bielorrusia o como Ucrania, que es Ucrania y Finlandia son las grandes bocados que quiere para sí Rusia, y creo que Putin va a seguir actuando como actúa, como lo que es un tirano, un traidor. Que la censura de la cual AMLO dice que es víctima por parte del Instituto Nacional Electoral. Esto para la gente que no es de México no lo van a entender muy claramente. Mire, pero voy a tratar de hacer un resumen histórico a matacaballo. En 1988 fue la última vez que el gobierno mexicano estuvo a cargo de organizar las elecciones, contar los votos y avisarte quién ganó. Y en aquella ocasión ganó las elecciones Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, apoyado por una coalición absolutamente extraña de partidos, desde la derecha light hasta la izquierda más militante, maoísta, de viejos guerrilleros, pero le fue robado. Y el problema es que no se pudo probar que había sido robado la elección por parte del secretario del Interior, secretario de Gobernación de entonces, que era Manuel Bartlett Díaz. A partir de entonces se hizo un esfuerzo por ciudadanizar la organización de las elecciones y el recuento de votos, de modo que no fuera el gobierno el que dijera si ganó o no ganó el gobierno. Esto simplemente porque la democracia funciona mejor cuando el gobierno no lo decide todo. Y se creó el Instituto Nacional Electoral, que siempre se ha pretendido que sea independiente, nunca ha sido todo lo independiente que debería ser, pero es más independiente de lo que es directamente el gobierno. Gracias a la independencia del Instituto Nacional Electoral, López Obrador es presidente desde 2018, desde diciembre de 2018. Pero ahora López Obrador quiere desaparecer el Instituto Nacional Electoral porque siente que es un tiradero de dinero, que es absurdo, y además está muy molesto porque el Instituto Nacional Electoral le ha pedido que deje de hacer las conferencias de autopromoción que hace todos los días durante 1 o 2 horas que está hablando. Es el aló presidente de Chávez, pero elevado a la 40ª potencia. Y entonces el Instituto Nacional Electoral le ha dicho que ahora que vienen elecciones intermedias en México, donde se sustituye a la mitad de la Cámara de Diputados, a la mitad o a la Cámara de Diputados, sino a la de senadores, ya no me acuerdo. Pero bueno, se sustituye aparte del legislativo, que no afecta al Ejecutivo, pues que deje de hacer estas cuestiones que se toman como propaganda para su partido, porque menciona mucho a su partido y todo el tiempo habla de su partido, y finalmente pues él es el presidente del país y del partido. Y entonces él dice que eso es censura. Obviamente no es censura, es lo que la ley marca, porque las leyes en México marcan que no se puede hacer propaganda electoral desde los espacios gubernamentales, sobre todo cuando vienen elecciones, pero López Obrador quiere tener la libertad de seguir promoviendo esto para tener mayoría en el Congreso y en el Senado y seguir haciendo lo que le da la gana. Y si nos atenemos a lo que le ha dado la gana hacer los últimos 2 años, sería mejor que no pasara así. ¿Podrías comentar un poco acerca del INAI, el por qué o si sus funciones deben ser realizadas por un órgano autónomo? Pues esta es otra historia de México, a ver si nos centramos en otras historias también. Pero el INAI es un instituto de acceso a la información. Es el instituto encargado de la transparencia de la información gubernamental. Esto antes también el gobierno se encargaba de esto con los resultados que ustedes ya se imaginarán, un gobierno perdidamente corrupto, un gobierno patrimonialista que considera que el poder existe para llenar de dinero a cada uno de sus integrantes, pues no es alguien que sea muy transparente. Entonces se creó un instituto buscando la ciudadanización de la transparencia, de garantizar el acceso a la información.
y se lo han saltado lo más que han podido, pero se ha podido tener acceso a cierta información gracias al INAI. Lo que hace López Obrador desde su llegada al gobierno es que cada acción que hace en lo que hay documentos declara que los documentos estarán reservados durante 5 años. Esto quiere decir que no hay acceso a esa información y por lo tanto no nos enteraremos de si hay algo irregular, sino hasta después de que él haya marchado hacia el horizonte encantado de la vida, probablemente a jugar béisbol mientras Trump juega golf. Pero ahora López Obrador dice que eso es obviamente un desperdicio de dinero y que no, si él es muy transparente y eso se demuestra con los documentos que ha declarado reservados y que por lo tanto hay que quitar el Instituto Nacional de Acceso a la Información y darle ese poder al gobierno y ahorrarse ese dinero para que López Obrador lo utilice para nadie sabe qué, porque en la pandemia no solo no se ha invertido más de lo que se necesitaba antes, sino que se ha invertido menos de lo que estaba destinado en el presupuesto de la nación para el gasto de salud en 2019. Se gastó menos. Hay lo que se llama un subejercicio presupuestal, varios miles de millones. Qué bonito todo, ¿no? Bueno, ¿qué opina del catolicismo del nuevo presidente de Estados Unidos? ¿Algún día veremos algún presidente ateo en Estados Unidos? Bueno, a ver, se ha hablado mucho del catolicismo de Joe Biden, pero se les ha olvidado John F. Kennedy, que fue el primer presidente católico. Estados Unidos tiene un sector católico que se ha integrado perfectamente al gobierno y sobre todo ya desde Kennedy, y no representa nada. Puede preocupar a los protestantes, puede preocupar a los sectores evangélicos, porque disminuye el poder que tienen, la influencia que tienen, sobre el presidente de Estados Unidos. Pero miren, sobre un presidente como Trump, que no abrió la Biblia en su vida, tampoco tenía tanta influencia. Tenían influencia política y económica, pero no una influencia espiritual. Ese es un cuento que les contó Trump y que no le cree nadie en sus 5 sentidos. ¿Algún día veremos un presidente ateo en Estados Unidos? No lo sé. No lo veo a corto plazo, no lo creo a corto plazo porque la superstición y las creencias religiosas en Estados Unidos se han reforzado en los últimos años precisamente por el retroceso de la ciencia, por el retroceso de la aceptación de la realidad como rectora de nuestra visión del mundo. Si vemos el mundo como se nos da la gana y no como lo dice la realidad, pues la religión nos ofrece una oportunidad de ver al mundo de una manera muy ordenada, muy coherente, muy coherente entre sí, consigo misma, aunque esté llena de contradicciones con el mundo real, y no veo cercano el día que tengamos un presidente ateo de los Estados Unidos. No sé si ha habido algún gobernador que lo sea, pero mira, está teniendo Estados Unidos la primera vicepresidenta negra, sudasiática y mujer. Realmente debía haber tenido la primera presidenta hace 4 años. Pero Estados Unidos tiene un conservadurismo de base que es muy fuerte. Así como yo te puedo decir que España es un país esencialmente de centroizquierda y que las opiniones de la gente en la calle o en el bar, bueno, ahora ya no, porque ya no puede uno ir al bar a tomarse una Coca-Cola mientras se toman una cerveza, yo no sé, me tomo una cerveza 00, mientras se toman una cerveza y hablan de política, pero cuando oyes a la gente es de centroizquierda, no son precisamente bolcheviques leninistas, pero es de centroizquierda. Estados Unidos puede tener visiones liberales progresistas en ciertas cuestiones de la sociedad, pero hay una capa de conservadurismo, de puritanismo, que es bastante difícil de romper. No sé cuántos mandatarios, esto sería interesante verlo, cuántos mandatarios ateos ha habido en la historia de la humanidad. ¿Por qué el INE y su presidente Lorenzo Córdoba, con un sueldo de más de 300,000 pesos mensuales, casi gana lo que Ackerman, el zapatos fundamental del observador, quieren censurar las conferencias de prensa del presidente? No quieren censurarlas, quieren que no hagan propaganda electoral ilegítima. En la democracia se trata que los partidos compitan con sus ideas y no con la fuerza del gobierno, porque cuando el gobierno controla las elecciones, como pasaba antes, pues el gobierno siempre gana las elecciones. Y no es posible hacer una oposición seria y razonable. Entonces, pues el Instituto Nacional Electoral, cumpliendo sus funciones, esto es muy importante, cumpliendo sus funciones y cumpliendo lo que dice la ley, dice que no se deben hacer esas conferencias promocionales, y esto no le gustó nada al presidente, porque le gusta que es el único que manda. Eso no es democracia. ¿Cuáles son los claroscuros que podría tener la administración de Biden con
con base en lo que ha dado a conocer a través de su plan político, mira, no lo sé. Yo lo conocí como senador, era un senador antirracista, era un senador progresista, pero un senador muy estadounidense, con esa base, ese basamento conservador y su a favor de algunas invasiones y cosas por el estilo. No lo sé, pero da igual. Simplemente va a ser un presidente normal. Normal, no va a ser Trump. Es que la ventaja de no ser Trump, yo creo que no la valoramos de todo lo que significa. Si eres mexicano, ¿te has dado cuenta que la Guardia Nacional se creó para hacer el muro de Trump y que al final México puso el muro y lo pagó? Y por eso Trump está tan contento con México. Si no te has dado cuenta de eso, o sea, la gente teme que Trump vaya a invadir México y a llevarse el calendario azteca a su campo de golf en Mar-a-Lago. No, si es muy amigo del presidente, por eso el presidente le puso su muro. No doy cátedra, Ubaldo, yo no doy cátedra. Yo echo el rollo, comparto lo que sé, doy algunas ideas y luego resulta que metí la pata. Gracias Jorge Carlos, que viene siguiendo el canal desde hace un año. Antonio Sampeiro, que nos pregunta sobre pobrismo. Pero antes, ¿qué opina de la presión que China tiene sobre Taiwán? ¿Habrá alguna manera de convencer a China que permita a Taiwán ser independiente? No lo creo. No mientras China sea una dictadura que considera que se le ha quitado ese trozo ilegítimamente. Además, Taiwán saltó a la vida como una dictadura horrorosa de una bestia que era Chiang Kai-shek, pero el Taiwán actual es un Taiwán democrático, moderno y demás, pero para China es el Gibraltar para España, toda proporción guardada. Es decir, lo considera su territorio y no admite su independencia. Yo no veo cómo China puede admitir su independencia si ni siquiera la independencia que le tenía que respetar a Hong Kong hasta 2030 la ha respetado. Decía Antonio que por el vídeo sobre pobrismo, ¿qué opina de lo dicho por Enrique Galván de que los programas sociales de López Obrador permitirán crear una incipiente clase media? Gracias. No sé quién es Enrique Galván, supongo que es uno de los señores que le chupan los pies a López Obrador como trabajo fundamental, pero mira, no. Ese es el punto, que la caridad no crea una clase media. Si a una persona tú le regalas comida todos los días, no estás organizando las cosas para que compre comida por su cuenta dentro de 10 años. El día que le dejas de dar comida, al día siguiente no come. La clase media se crea cuando la clase media tiene empleos y posibilidades de ingresos, educación, salud, guarderías y seguridad suficientes como para ser autosuficiente. Eso es la clase media. La clase media tiene preparación para salir a buscarse un trabajo que le permita ganarse la vida. No estirar la mano cada mes. No tener su tarjeta de débito y estar cada mes esperando que el presidente le deposite. Eso se llama asistencialismo y clientelismo. Mira, prácticamente me obligas a buscar algo aquí. Y lo voy a intentar porque creo que vale la pena. Es el sistema asistencialista de dar dinero, de dar comida, al final para lo único para lo que sirve es para crear clientelismo político, es decir, para que la gente siga votando por el presidente, para que me siga dando mi cheque, porque si no, no va a haber cheque. No le está creando otra fuente de ingresos que sustituya ese cheque. Entonces, la gente de izquierda, porque el señor López Obrador, como lo he dicho en muchísimas ocasiones, no es un hombre de izquierda, hace asistencialismo y no políticas progresistas. Entonces, tengo aquí de la Internacional Socialista, que es el partido, el paraguas de todos los partidos socialdemócratas y laboristas del mundo. Ahí están los laboristas británicos, ahí está Jacinda Ardern, ahí está el gobierno español, etcétera, etcétera. Y en su punto número 58 contempla esto precisamente y explica por qué lo que se está haciendo no es izquierda. Y esto no se hizo por López Obrador, se hizo por
porque ya se ha pasado por aquí en otros momentos, porque ya se ha tenido gente que cree que regalando dinero hace justicia y no hace justicia, hace dependencia. El punto 58 de la Declaración de Principios de la Internacional Socialista dice, lo pongo aquí, se me tape un poco, los derechos económicos no deben entenderse como prestaciones a sujetos pasivos y sin iniciativa, sino como necesario punto de partida para la participación activa de los ciudadanos en la empresa social. No se trata de subvencionar la marginalidad, sino de crear las condiciones para una sociedad realmente integrada con bienestar social para todos. Esto que tiene mucho que ver con el vídeo de pobrismo que hice, que les recomiendo que lo vean, que te recomiendo que lo veas porque te lo va a aclarar, no se puede crear esa clase media si no se le dan empleos, educación, trabajo, salud, bienestar y seguridad. Les estás dando limosna y garantizando que sigan votando. Y en el vídeo sobre el pobrismo lo encuentro. Si nosotros criticábamos, y la gente que está en el gobierno de López Obrador, mis viejos amigos, gente que decía que era de izquierda, criticábamos al PRI cuando daba despensas y electrodomésticos. Ay, si votas por mí te doy un refrigerador, una nevera, ¿no? Créditos de vivienda del Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, todo eso se le daba a la gente para que votara por el PRI. Y decíamos, oye, esto es ilegítimo. Y lo que hace López Obrador es igualmente ilegítimo. Lo siento. Creo que me salté algo. No. Háblenos un día de la psicopatía. Bueno, sí, un día hablamos de la psicopatía. ¿Qué opina de Ricardo Arjona y su música? Nunca he oído la música de Ricardo Arjona. ¿Se va a dedicar ahora a la música? Será interesante oírlo, porque lo que he oído de él no califica como música. Me van a pegar, ya los oigo venir. ¿Qué opina de AMLO poniendo un video de Benito Bodoque y el oficial Matute? A ver, por un lado es irrelevante, ¿no? No le vamos a hacer irrelevancia. López Obrador puso un video del Gato y su pandilla, con el doblaje del Gato y su pandilla, que es el que se conoce en España, porque murió el doblajista, que era un tipo muy conocido, el Tatar Biso, yo lo conocí y tal. Pero es irrelevante y al mismo tiempo es una expresión de la absoluta frivolidad que es el elemento clave de la forma de gobernar del López Obrador. Un me da igual, un se hace lo que yo quiero, un no respeto las formas, un aquí mando yo y un desprecio a la institucionalidad, que es exactamente lo mismo que caracterizaba a Donald Trump. Pero bueno. ¿Me puede decir algo sobre las polémicas de fenómeno transexual, transgénero, TERFAS, la ley que se está preparando en España? Puedo, pero no sé si deba. Es simplemente decirte que la biología existe. Nadie puede negar la existencia de la biología. Nadie puede negar que a las mujeres se les discrimina por ser mujeres y por lo tanto manteniendo todos los transgéneros, los transexuales. Por favor, tengo queridísimos amigos transexuales y transgéneros que pueden decirlo. Alejandra, mi querida amiga Alejandra, las personas transexuales y transgénero tienen todo el derecho del mundo de vivir en paz y de ser considerados iguales a todo el resto de la humanidad. No deben ser sometidos a ninguna forma de discriminación, ni a ninguna forma de ataque, ni a ninguna forma de acoso, ni a todo eso que vivimos durante muchos años con las personas que eran transexuales, que no les permitíamos ser transexuales como sociedad, no se los permitíamos, y merecen toda la consideración y todo el respeto del mundo, siendo personas transgénero y transexuales, y creo que cualquier discusión al respecto es ilegítima. Y el problema es que si lo discutes y lo debates en otros términos, puedes caer en manos de la derecha, que quiere seguir manteniendo a los transgéneros y los transexuales en un espacio apartado. Sin embargo, también el debate se ha impedido
por parte de quienes han asumido una determinada posición y consideran que esa posición debe ser aceptada de manera absolutamente acrítica. Es una posición que no tiene más de 5 o 6 años, por cierto, de haberse desarrollado teóricamente, y ningún desarrollo teórico de 6 o 7 años es perfecto, y creo que debe poderse analizar seriamente los pros y los contras de lo que proponen, que las personas transgénero y transexuales sean consideradas mujeres u hombres sin diferencia ni distinción alguna, solamente por haber decidido serlo así. Yo creo que tiene muchas aristas esto, y creo que todas esas aristas deben ser debatidas, deben ser discutidas, pero creo que no se está permitiendo que se dé el debate, y todo lo que vaya contra la libre expresión y el libre debate de las ideas me parece mal. El Salvador, no sé ni cómo llegué a su canal, lo siento. Bruno de Buenos Aires, hola, te sigo desde hace años. Me gustó tu video sobre música, espero que lo repitas. Estoy buscando la forma de hacer un video sobre música sin que me caigan las hordas del copyright. Y la única forma de hacer esto es tener el tiempo necesario para ponerse en contacto con todos los dueños del copyright y que te autoricen previamente y pagarle a uno 10 euros y otro 25 y otro 43 y otro 72 euros para poder tener esa música en tu video. Y resulta que cuando yo he visto a una amiga le acaba de pasar, dice, sí que quería tener esa música, pero para poner esa canción tenía que pagar 500 euros. Pero 500 euros no te los ganas en 3 meses en tu canal de YouTube. Dice, ya por eso no puse la canción, la tarareo. Entonces estoy viendo cómo puedo salvarlo. Cuando hice el del blues, el video del blues me tuvo 2 meses peleando con los dueños de los derechos de autor. Y algunos que afirmaban tener derechos de autor sobre música de 1923 que se supone que ya es de dominio público. Estoy buscando cómo hacerlo porque tengo tanto que decir sobre la música. Tengo tanto que contar sobre las maravillas que me encuentro constantemente en música y todo lo hago en Twitter. Si quieren, sobre todo, si no me siguen en Twitter, síganme en Twitter. Esto, quizás aquí haya que añadir esto, y lo voy a hacer en este instante. Un segundo, perdonen la improvisación, pero pues es que tengo que improvisar porque si no, no me salen al final no se hace nunca. En Twitter soy @elnocturno. Ay, además no me lo está leyendo. Qué bien. @elnocturno. Digo muchas barbaridades, me meto con mucha gente, hago muchas cosas que no debería estar haciendo, pero también hablo mucho sobre música, y si quieren enterarse de los últimos descubrimientos musicales del Nocturno, como el Grupo Bárbaro, por supuesto, estoy en Twitter. Mientras tanto, mientras consigo cómo hacer el famoso video, los videos de música que tengo muchísimas ganas de hacer. En estos momentos, YouTube está plagado de youtubers influyentes normalizando el hecho de irse a vivir a Andorra para pagar muy pocos impuestos. Vaya futuro nos espera. ¿Sabes lo que cuesta vivir en Andorra? Irse a vivir a Andorra para pagar menos impuestos. Hombre, si tienes muchísimo dinero, yo creo que funciona. Mantienes al gobierno de Andorra y no mantienes a los ciudadanos españoles. Yo pensé que lo de los paraísos fiscales era algo que no nos gustaba, que la gente se fuera de un país para pagar menos dinero. Nos parecía muy mal. Se lo riñimos hasta a héroes del deporte como Fernando Alonso, porque se ha ido a vivir a Suiza para pagar menos impuestos. Puta, pero es que también tiene su casa allí, vive allí con su familia y esto. Él vive allí, no es que se haya ido para pagar menos impuestos, es que es más fácil estar en el mundo de la Fórmula 1 viviendo en Suiza. Pero eso lo vemos mal, que la gente se cambie de país para pagar menos impuestos en el país, sobre todo si te dio educación, te dio sanidad, te dio seguridad, tienes que retribuirlo, y eso se retribuye pagando impuestos que duelen hasta el día en que te tienes que poner una inyección que en Estados Unidos cuesta $2,500, y yo llevo 6 en este ojo. Tuve un problema, un derrame, una embolia en la rama superior de la vena de la retina,
y prácticamente me quedé ciego del ojo derecho. Entonces llevo 6 inyecciones de una cosa que cuesta $2,500 en Estados Unidos y aquí le cuesta mucho menos a la sanidad pública, pero además no me lo cobra a mí. Yo recibo esos beneficios y luego me voy a negar a pagar impuestos, que hay que ser miserables. Originario de Veracruz y por la dieta alcalina, gracias. Subí el audio, dice Enrique Viñas, y que ese acento en la I me dice que es argentino, uruguayo, guatemalteco. Saludos desde Francia, descubrí tu canal gracias al canal Razón o Fe, muchas gracias. Se oye bien, ¿dónde compraste la no es anuncio, pero es en Koroshi, pero tiene 2 años, esto se está deshaciendo y ya tiene un agujero por aquí. Lo que pasa es que me gusta muchísimo, entonces la sigo usando. Estoy del celular, pues lo siento, mano, ¿qué puedo hacer? Súbale al volumen, le subí a todo, está a 100, puedo demostrar que está a 100 y tengo miedo de que se me pase de volumen y empiece a distorsionar. ¿Qué puedo decirnos acerca del Club de Roma? Poco, pues estudié poco el Club de Roma, fue relevante en su época y hoy no tiene mucha relevancia ya que digamos el Club de Roma. Un familiar se trata con un médico simpatólogo. Esta especialidad es científicamente avalada a una pseudociencia. Es la primera vez que escucho simpatología, pero puedo decir que no creo que sea una especialidad médica. Si están escuchando gotitas de así como el correr del agua, voy a poner para la próxima una fuente aquí. Cuando suene así, que aparezca la fuente, porque es un problema que tenemos en el estudio que todavía no hemos podido resolver. Así que lo tenemos. ¿Le gusta la música New Age? No, me aburre enormemente. Me gustó ir a ¿cómo se llamaba la Enya? Estaba bien ir a Enya un par de veces, pero luego no, me mataban de aburrición. Y una cosa importante, la música New Age es sobre todo instrumental. Y yo creo que las letras tienen una función importantísima y la voz humana tiene una función importantísima en la música. Yo oigo blues porque el blues tiene sobre todo letras, y oigo música vocal, oigo a grupos de a capela como Voice Play o Pentatonix o Home Free, pero aunque me gustan mucho los instrumentales, siempre me entusiasman a veces más las canciones que tienen una letra, que cuentan una historia, que dicen cosas así. Entonces, luego volvemos, que si tengo, dice Sergio Fernández, vamos a ver si se pueden empezar a poner así los... Sí. ¿Tienes una opinión sobre algunos youtubers españoles o defensa de tributar en Andorra u otros países de menor o irrisoria carga fiscal? Sí, que son unos miserables, absolutos, totales y despreciables. Y me gustaría saber quiénes son esos youtubers, porque luego son los mismos que se quejan que youtuber les paga poco, ¿no? Es para pegarles. Me encanta que existe el libre pensamiento y que existan personas como tú que inspiran a vivir. Oye, muchas gracias. Es demasiado, pero bueno. ¿Qué piensas sobre las condiciones de WhatsApp que obligan a usuarios a compartir datos con Facebook? Esto es importante. WhatsApp no puede compartir con Facebook más que los datos que tú le has dado. Es decir, tú ya compartiste esos datos. Facebook no sabe de qué color traes los calzoncillos hoy, a menos que ya se lo hayas dicho a Facebook. Vamos de regreso al video que hice sobre Cambridge Analytica y a recordar que lo único que saben de ti las redes sociales es lo que tú quieres que sepan. Si no quieres que sepan cosas de ti, el truco brutal es no poner tus datos allí. Yo soy un tipo muy abierto porque es una ventaja para mí. Mis datos, hay muchos datos míos volando por allí, porque primero no tengo nada que ocultar, pero así me hago inmune a chantajes y yo me enteré de algo que hiciste, tengo tus datos, te voy a hacer. No tengo secretos oscuros, entonces me conviene ser abierto. Pero la mayoría de la gente quiere mantener otro tipo de privacidad, que lo haga. No compartas tus datos en las redes sociales. No compartas tus datos en las redes sociales. A mi hijo no lo dejo que use ni su nombre en las redes sociales. Pero es que hay que ser tonto para darle tus datos a Facebook y luego quejarte de que Facebook tiene tus datos. En España, dice, esto es importante, Antonio Aranda, en España desde la crisis de 2008 se ha vuelto bastante frecuente que los trabajadores hagan horas extras no pagadas. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Ir al sindicato, demandar, denunciar, unirse. Si suficientes personas a las que están obligando a hacer horas extra no pagadas se levantan y se van a los tribunales apoyados por los sindicatos, comisiones obreras o Unión General de Trabajadores,
que es con la que yo tengo relación, la UGT, se romperá esta tendencia. Se está abusando de que se necesita el trabajo y se está abusando de que la gente no va a los sindicatos porque cree que no sirven para nada, cuando sirven precisamente para los problemas en los que está metiéndose por no estar en un sindicato. Y no digo que los sindicatos sean perfectos, sí sé que tienen muchísimos problemas, y sé que los sindicatos se politizan, y sé que los líderes sindicales luego no son todos los líderes sindicales que quisiéramos, pero son mucho mejores que no tener un sindicato. En España en este momento, clarísimamente. Es un abuso, es la verdadera explotación del trabajador. Y que te obliguen a eso precisamente porque no tienes opción, pues es verdaderamente despreciable. Tal vez usted podría contribuir con un canal de historia de la música. No, si yo encantado de la vida, pero volvemos a lo mismo. Los dueños de los copyrights de cualquier canción que yo ponga se me van a venir encima. Se ve perfecto. Bueno, sí, estoy viendo además el chat del principio, usted lo sé. ¿Usted cree que el presidente López Obrador sea de izquierda centro? No, López Obrador no tiene ideología. Carece de ideología. La ideología implica una serie de principios básicos fundamentales y una serie de ideas que forman el caparazón, de esos principios fundamentales para llevarlos a buen fin en una sociedad con un objetivo determinado para esa sociedad. Yo, como hombre de izquierda, espero tener una sociedad más igualitaria, más justa, donde toda la gente tenga dignidad, donde se erradiquen la pobreza y el hambre y donde se viva de manera tranquila y segura. Otras personas quieren una sociedad en la cual se pueda tener pobres y ricos sin que los pobres estén dando lata. Ese es su proyecto, pero tiene una ideología, por horrorosa que nos parezca. López Obrador no tiene ideología. López Obrador cree que él es la solución para México y que sus ocurrencias conformarán una solución. Así que lo siento, nunca lo he considerado un hombre ni de izquierda ni de derecha desde que lo conocí. Este me gusta. Juan Higuera, ¿qué opinas sobre ese centro que dice que los extremos son malos, pero llaman extremo a todo lo que no es centro? ¿Existe realmente una ideología completamente de centro? No, es un cuento. Hay cuestiones en las que o crees en una cosa o crees en otra. ¿Crees que debe haber una educación pública de la misma calidad que la privada y que esté accesible para todos los niños de tu sociedad? ¿Sí o no? Si lo crees y lo favoreces y crees que se debe pagar con impuestos y crees que se debe pagar con impuestos, sobre todo a los más ricos, sino que lo paguen los más pobres, pues eres de izquierda y lo siento, te has revelado como un hombre de izquierda. ¿Tú crees que la salud debe ser una mercancía a la que tengan derecho quien mejor la puede pagar y mejor medicina para quien pueda pagarla mejor? Así como los automóviles, que no vas a decir que todo el mundo tiene derecho a un Bugatti Veyron, sino que todo el mundo tiene derecho al coche que se pueda comprar. Si no se lo puede comprar, pues que ande en autobús, como yo, que ande en autobús o en patinete eléctrico. Si tú crees que la salud debe tratarse como los autos y como el transporte público, tú eres de derecha y ni modo, está bien, todo el mundo tiene que ser de algo. Pero soy de centro, generalmente lo dice la gente de derecha, avergonzada de serlo. Nada más. Así que el narcopeje es de la derecha fundamental. No es de derecha. Y eso que digan narcopeje, a mí si no hay pruebas, porque López Obrador acusa a gente sin pruebas como Trump acusa a gente sin pruebas. Si no tienen pruebas para decir que tiene lazos con el narcotráfico, no lo digan. Es incorrecto decirlo. Trump en 2000 era progresista, sí, claro, como no tiene ideología, pues pasó a la derecha porque allí tuvo mejor oportunidad de... ¿Cómo trató usted? Este es muy bonito. ¿Cómo trató usted, el tema de Santa Claus y los Reyes Magos con sus hijos? Pues mira, los niños a los 8 o 10 años de edad empiezan a entender la diferencia entre la fantasía y la realidad. Y a la larga se dan cuenta de que es una fantasía. Pero la fantasía es bonita, ¿no? Y es bonita aun cuando siga siendo fantasía. Mi hijo, por ejemplo, ya no cree en los Reyes Magos, pero cree que es bonito creer en ellos. Como para mí es bonito creer que existe la nave Enterprise y anda por el universo difundiendo la socialdemocracia por el cosmos. Siempre lo traté como una cuestión
que estaba allí, que si los niños decían que era real, pues era real, y si los niños decían que era irreal, pues era irreal. Porque tampoco me pareció correcto indoctrinar a mis hijos desde pequeños para que fueran distintos de los demás niños, porque no lo son. Entonces siempre lo tomé con mucha cantidad. Tengo un vídeo todavía que se llama Feliz Navidad, porque si los ateos debemos no celebrar la Navidad, que creo que es relevante al respecto, aunque ya es viejo desde cuando era yo más joven, igual de guapo que soy ahora, más joven, es cierto, ya sé que soy feo, pero allí hablo un poco de ese tema. No creo que deba ser campo de batalla de eso, la mente de los niños, por favor. Acaba de pasarme 8 días contándole a mi hijo una historia sobre volcanes de chocolate en planetas a los que llegas cruzando un agujero negro. Y si fuera yo medianamente riguroso con la física, ni hay volcanes de chocolate, ni puedes viajar a un agujero negro, ni cosa por el estilo, pero se entiende que es fantasía. Los niños entienden que la fantasía es fantasía. Son los padres los que tienen miedo que los niños se confundan. Esos de centro toman decisiones tan extremas cuando en Colombia votaron en blanco en el proceso de paz. Bueno, yo ataqué la idea del el no de Colombia, que me pareció aterradora. Y mira, del mismo modo en que yo celebro que los antiguos simpatizantes de ETA hoy están luchando en la democracia, yo no voy a estar con ellos nunca, ni me voy a sentar a tomar una copa con ellos, una cerveza con ellos, ni voy a ser parte de una coalición de gobierno en la que estén ellos, ni quiero que se me acerquen. Pero creo que deben estar en las instituciones y creo que está muy bien que tengan su partido y que la gente les vote si cree que eso es lo que debe de hacer. Esa es la diferencia. ¿Qué opinión tiene respecto a Yuri Bezmenov? Que no lo conozco, no tengo idea quién es. Es bueno que la búsqueda de seguidores de ideas políticas se enfoque en jóvenes, y sí, siempre y cuando sea informativamente y no propagandísticamente. Y ahí tenemos un problema. Y para más datos te puedo contar, ve a mi video, a mi viejo blog viejo porque ya hace mucho que no escribo en él, a mi blog de No Que Importe, así No Que Importe todo seguido. Y allí cuento, por ejemplo, mis andanzas con los trotskistas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué es un personaje de Star Trek TNG? No sé, no entendí. Gracias por compartir toda esta información. Lo bueno es que comparto solo la que tengo. Luego, como no parece que sé muchísimo, porque solo hablo de lo que sé, pero no. ¿Qué piensa de aquellos que dicen que el auge de los cómics, películas de animación y videojuegos es un síntoma de la infantilización de la sociedad? ¿De verdad hay alguien que crea eso? Que vaya y vea. Yo escribí un libro que se llama De Tom y Jerry a las Supernenas, la aventura de Hanna-Barbera, contando la historia de esta famosa compañía de producción de cómics que empezó con los dos creadores de Tom y Jerry, William Hanna y Joseph Barbera, hasta que terminó y murió con la última producción que tuvo, que fue Las Supernenas. Y en medio tuvieron toda la grandiosa historia de Hanna-Barbera. Todos los dibujos animados, principalmente en los primeros años, fueron para adultos y hoy lo siguen siendo. La mitad de los chistes de los dibujos animados los niños no los entienden. Si tú crees que los Simpsons son para niños porque están dibujados, te equivocas. O los Picapiedra. Los Picapiedra eran la copia de The Honeymooners, de Jackie Gleason. Y los Picapiedra eran para adultos. Los veíamos los niños porque eran dibujitos, pero sus problemas eran de adultos y sus problemas eran de adultos. Y todavía incluso hay anuncios de Pedro Picapiedra fumando porque los patrocinaban compañías de tabaco. La sociedad no está infantilizada para nada, es absurdo. Los niños secuestrados en cuevas los sacaron de Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Sí, los de QAnon. Está hablando de QAnon. ¿Se seguirá sintiendo el impacto de la derecha? Claro que sí, por supuesto. No es crítico cuando utiliza el raciocinio para justificar decisiones políticas. Depende, si las decisiones políticas, la razón se utiliza correctamente y las decisiones políticas se justifican con hechos, datos y evidencias, sí es crítico. ¿Qué opina de Discovery Channel y de Nat Geo Channel?
Yo los veo, es de las pocas cosas que veo. Generalmente veo más YouTube, que veo cosas en YouTube y comedia británica y cosas así, y documentales en YouTube. Pero de lo que veo en la noche es Discovery Channel y National Geographic y algo del canal de historia, sobre todo cosas como Forjado a Fuego, porque el canal de historia se convirtió en un canal fundamentalmente de charlatanería, pero tampoco. ¿Qué opina de la renta básica universal? Esta es interesante. Opino que debe haber un salario social, pero no universal. Me explico. Si tú le vas a dar 1,000 euros a cada persona que no tiene trabajo o que no, está socialmente excluida, mientras la capacitas para que luego pueda tener un empleo, mientras construyes la guardería donde va a poner a sus hijos cuando tenga el empleo y no va a tener que renunciar porque no puede cuidar a sus hijos, porque tiene que cuidar a sus hijos, mientras fomentas la creación de empresas en los alrededores a las que pueda ir a pedir trabajo, mientras le enseñas habilidades que pueda utilizar, etcétera, y le tienes que dar 1,000 euros al mes, a mí me parece muy bien. Pero la renta básica universal sería que también le des 1,000 euros a los más ricos de España. Y eso es estúpido. Si es el salario social es para aquellas personas que lo necesitan. La renta básica universal es para todos. Y este era un viejo cuento. Además, Bertrand Russell fue el primero al que yo le leí esto, pero allá en los años 70, ¿no? Que toda la gente reciba un sueldo solo por existir. Sí, me parece muy bien. Pero si ya tienes un sueldo por lo que tú haces y ganas de manera digna y suficiente, que te aumenten el sueldo no es correcto porque es una forma de utilizar mal, creo yo, los recursos de toda la sociedad. Esos recursos se deben orientar a las personas que más lo necesitan. Pero una renta básica universal es un derecho, no es una caridad. Una renta básica universal se consagra en las leyes fundamentales de un país y se garantiza que tenga la financiación suficiente por medio de un sistema fiscal. No es solo te doy cheques mientras esté sacando yo dinero de quién sabe dónde para quedar bien contigo, que es lo que al parecer hacen algunos como López Obrador. No es lo mismo una renta básica universal que eso. Película, libro y canción favoritos. No, ¿cómo crees? Son miles de canciones favoritas en distintos momentos de mi vida. En un momento dado mi canción favorita fue American Pie, en otro momento dado de mi vida fue 16 toneladas, en otro momento de mi vida. Cambia muchísimo. Películas de pequeño me gustó mucho Bambi, ¿no? Y ahora no me gusta tanto Bambi. Me gusta mucho más La vida de Brian, por ejemplo, de Monty Python. Libro favorito. Hay 3 libros que regalé muchísimo, no es que sean mis favoritos, pero por ahí los regalé mucho. La antología de Bertrand Russell que hizo la editorial Siglo XXI de México. Regalé mucho Los Rubaiyat de Omar Khayyam, muchísimo. Y las rimas de Becker. A mí me sigue pareciendo un poeta espectacular, aunque lo hayan reducido al nivel de poeta cursi, decimonónico. A mí me sigue pareciendo un poeta absolutamente espectacular. Y son 3 libros que debo haber regalado 30 o 40 ejemplares de cada uno, como para que me hicieran una estatua las editoriales, por cierto. Las teorías conspiranoicas salieron de la televisión, sí, porque tampoco tienen tanta inteligencia. ¿Está de acuerdo con la opinión de José Luis Ferreira? No sé, creo que no sé quién es José Luis Ferreira. Autor de Economía y Pseudociencia. José Luis, por Dios, José Luis es mi amigo, es mi entrañable amigo, José Luis Ferreira, autor de Economía y Pseudociencia, de que la economía es una ciencia de pleno derecho porque se publica en... No, a ver, él dice que es una ciencia de pleno derecho, pero no porque se publique en revistas de revisión por pares, sino porque utiliza el método científico. Y lo que siempre he dicho, y creo que lo he comentado con José Luis en algún momento dado, de verdad, es un tipo al que respeto intelectualmente muchísimo, además. El otro día precisamente teníamos un intercambio así en Twitter, juguetonamente, pero no, José Luis lo que dice es que hay una economía que sí está basada hay una parte de la economía que sí está basada en hechos, en datos, en evidencias, y esa se puede considerar una ciencia. Hay una parte que no. Aquí vamos a lo que decía Paul Krugman, que es un tipo al que sigo yo muchísimo, al que admiro muchísimo, recibo su boletín todas las semanas, y decía Paul Krugman en una entrevista, con el ejemplo que tú eres premio Nobel de Economía, sí, entonces, ¿qué tan bueno eres prediciendo la economía? Y dice, tan malo como el taxista. Pero te dieron un premio Nobel de Economía y dice, ya, pero eso no quiere decir que pueda yo predecir la economía. Hay cosas muy obvias que se pueden ver y que están basadas en datos. Pero si la meteorología es difícil porque influyen muchísimos factores y es muy difícil tener una matriz en la que consideres todos esos factores y la forma en que se interrelacionan con todos los demás, imagínate que la economía es como la meteorología pero con seres humanos.
es extremadamente complicada y estamos dando los primeros pasos para que muchas ciencias sociales se conviertan en ciencias. Pero no, José Luis no dice que sea una ciencia nada más porque se publica en revistas revisadas por pares. La filosofía también se publica en revistas revisadas por pares y mira lo que tenemos. No dice eso. Lo que dices después es cierto, sí. Se hacen modelos matemáticos, simulaciones por ordenador, experimentos, sí. Y cuando se hacen experimentos, claro que se puede decir que la economía empieza a ser una ciencia, tiene rasgos de una protociencia que diría Bunge. Me gustaría que investigara lo de las vacunas a Kenia, que dejó esterilizadas a mujeres. El problema no es la vacuna, no sé de qué estás hablando, bueno, lo vamos a echar un ojo, pero las vacunas que esterilizan son un mito conspiranoico, ¿eh? Ha habido esterilizaciones masivas, por ejemplo, en la India, pero fueron quirúrgicas. Ha habido esterilizaciones masivas absolutamente despreciables, sobre pretexto de la sobrepoblación y sobre pretexto de la eugenesia, pero no con inyecciones. No hay inyecciones esterilizantes. Y la gonadotropina coriónica no te esteriliza hasta donde yo sé. ¿Le gustan o gustaron las canciones de Armando Manzanero? Sí, alguna vez, sí, tuve una época muy de boleros, me gustaban algunas cosas de Manzanero, pero luego me gustaban boleros mucho más canallas, ¿no? Una lámpara sin luz, por ejemplo, que es probablemente el bolero más canalla, más agresivo, más brutal. Eres un reloj sin manecillas, un reloj sin manecillas, una Biblia sin Jesús, una lámpara sin luz. Es humillante, ofensivo, expresa todo el dolor que se siente cuando te dejan y quieres detestar a la otra persona, siendo probablemente tu culpa. Pero me gustaban los boleros más canallas y los tangos más canallas. También Manzanero hizo algo de tango. Tangos como si soy así, ¿qué voy a hacer? ¿No? O, vamos, cosas que además son ideológicamente despreciables. El si soy así, que voy a hacer de Gardel lo es, por supuesto. Sí tuve una época, pero sí tuve una época, más una época bolerística que ranchera, curiosamente. No repitan la misma pregunta, Arturo Mosqueda, llego a la pregunta alguna vez que lo repetiste 3 veces, lo de la renta básica universal. No hagan eso, se acerca el final. Excelente directo, acabo de descubrir tu canal, es muy interesante y instructivo, muchas gracias. Desde Panamá, la economía es una pseudociencia, no. ¿Qué opina de que Trump va a fundar su partido propio, se va a llamar Partido Patriota? Que lo haga. Que lo haga, me encantaría. Y te voy a decir por qué me encantaría. Porque se llevaría una parte importante del Partido Republicano y no vuelven a ganar elecciones en la derecha en Estados Unidos de aquí a que las ranas les salgan por lo menos cabelleras como la de Iggy Pop. Una derecha dividida es el sueño dorado de la izquierda. Por leve que sea la izquierda, por centrista que sea la izquierda, como pueden ser los demócratas. Pero es como la izquierda dividida es el sueño de la derecha, pero para eso nos encargamos nosotros solos en la izquierda, de dividirnos, separarnos y pelearnos. Y somos tontos de capirote. Vivo tratando de que no se me meta en la cara el micrófono, por eso es horroroso. Y como fotógrafo siempre hacía yo todo tipo de malabares en las charlas y en las conferencias y cuando fotografiaba yo grupos musicales, para evitar lo que llaman miking face, el micrófono en la cara, donde tienes un retrato de alguien que el 50% de su cara está tapado por el micrófono. Entonces peleo con ese micrófono para eso. ¿Podría recomendar algún libro que explique el fracaso del comunismo y de la Unión Soviética? He recomendado varios, pero yo creo que su problema económico fundamental está muy bien expresado en una novela que recomiendo seguir. Es una novela con bases reales y no habla de ideología, no habla del comunismo, no habla de marxismo. Se llama Abundancia Roja y cuenta los desastres de la planificación centralizada de la economía en la Unión Soviética. Los cuenta de una manera brillante. Es una serie de estampas de distintas personas que viven la vida normal y común de un ciudadano común y corriente en la Unión Soviética. Aquí nos tocó vivir, como decía Cristina Pacheco, y cómo la planificación centralizada de la economía es el infierno. Se llama Abundancia Roja, es de Francis Spufford. Me parece que es un libro muy, muy útil. ¿Cómo hacer accesible la vacuna en Hispanoamérica? Invirtiendo en ello, punto. La vacuna del ébola requiere temperaturas aún más bajas y sin embargo se ha estado administrando en el Congo
y en Sierra Leone, que son lugares que tienen menor accesibilidad que América Latina, que tienen mayor aislamiento poblacional que América Latina y que tienen menos posibilidades tecnológicas que América Latina, y se está aplicando la vacuna del ébola a temperaturas más bajas que la vacuna. Lo que se necesita es que los gobiernos latinoamericanos inviertan en eso menos que en su propia promoción. Disfrutando con su presencia, qué mal gusto tienes. No, porque todavía lo que digo puede ser interesante, pero mi presencia, bueno, vale. Mi libro favorito de Bertrand Russell, porque no soy cristiano todavía, aunque Práctica y Teoría del Bolchevismo, que de una manera ridícula tradujeron como Un viaje a la revolución, me parece muy importante porque explica en buena medida por qué el comunismo marxista estaba destinado a fracasar, pero creo que porque no soy cristiano sigue teniendo una gran importancia. Qué bien que responda sin importar el tipo de pregunta. No sé, a mí me da igual. ¿Qué tan peligrosa es la militarización que está realizando López Obrador, dándole al ejército los puertos, aduanas, aeropuertos, pero el riesgo que tiene toda militarización? Luego no puedes llamar a cuentas al ejército. El ejército no tiene ninguna responsabilidad ante el gobierno, sino que el gobierno empieza a tener responsabilidad ante el ejército, y el día que el gobierno hace algo que no le gusta al ejército, el ejército toma el poder. La ciudadanía, por cierto, no participa en modo alguno en todo esto. Le da igual tanto al poder político como al ejército. Son civiles. Entonces, a mí me parece gravísimo, pero se niega que haya una militarización cuando sí lo hay. ¿Qué piensa al respecto de los argumentos a favor de Trump por su buena administración fiscal? No hay una buena administración fiscal, hizo una reducción de impuestos innecesaria a los más ricos que ha afectado los programas sociales. Que eso no es una buena administración fiscal. Por haberse mantenido neutral con China o Norcorea. Sí, Corea del Norte ha seguido desarrollando sus armas nucleares y China tomó Hong Kong sin que nadie los mirara y está tomando infraestructuras por todo el tercer mundo. Qué bonita política, grandioso, ¿eh? Y no haber iniciado guerras como la anterior porque es aislacionista, pero la guerra de Irak es absolutamente indefensible, pero iniciar guerras no es forzosamente algo en lo que se haga voluntariamente. Te puedes ver metido en una guerra de la manera más sencilla del mundo y a veces te puedes ver metido en la guerra como fuerza de paz. Si el pretexto de la guerra me parece que no es bueno, sino que es como no tengo otra cosa que decir bueno de Trump, es que no empezó otra guerra. Claro, dejó que Bashar el-Assad y Putin siguieran masacrando al pueblo sirio, pero él no se metió. Quizás debía meterse, quizás la Unión Europea debería meterse y acabar con la destrucción, los horrores de la guerra en Siria. No me convence mucho. Saludos desde Edmonton, gracias. Voy a toda velocidad. No sé qué es Rojava. Todavía apoyas el proceso de paz de Colombia. Yo apoyo todos los procesos de paz. ¿No cree que necesitamos economistas socialdemócratas? Los hay. José Luis Ferreira es uno. Para que entienda la gente, refute con Rayo o Krause. El problema es que esas personas hablan para su público, hablan para su propio público. Refutarlos es muy fácil, pero da igual, su público no te va a oír. Hay que hablar con la gente que no los ha leído para que se entere de por qué no van a funcionar sus cosas. Es preferible decirle a la gente que sigue uno esperando la escasez de mascarillas que Juan Ramón Rayo advirtió que iba a ocurrir cuando se puso un precio máximo para las mascarillas en España, que pelearse con ellos. Se debe buscar que la cantidad de empleados públicos de un gobierno deben ser justamente los necesarios. ¿O está de acuerdo en que el gobierno brinda empleos para combatir el desempleo? El gobierno puede brindar empleos siempre y cuando tengan una utilidad. Es decir, puede entrar en ciertas áreas de la economía que estén subatendidas por parte de la empresa privada y allí tener empleados que activen ese sector económico y serían empleados de gobierno, pero son más que los necesarios para, digamos, la administración, la gestión cotidiana del gobierno. El gobierno puede intervenir así en la economía, es una forma de intervención en la economía mixta con empresas que están fuera del ámbito estrictamente gubernamental, como los transportes, la electricidad, las comunicaciones, la minería, etcétera. Entonces, creo que sí se puede hacer, pero creo que esto no debe hacerse tampoco simplemente creando empleos falsificados, empleos que no sirven para nada y solo son una forma de justificar que das caridad.
¿Ha visto alguna película de Hayao Miyazaki? No. ¿Qué opina de Ubaldo Quiñones? No lo conozco. ¿Qué opina de la noticia de los españoles y Andorra? Ya lo comentamos. Al parecer la Organización Mundial de la Salud aprobará la medicina china como forma de cura. No es cierto. La Organización Mundial de la Salud no aprueba formas de cura, ni las reprueba ni las desaprueba. Es una creencia absurda. La Organización Mundial de la Salud es un organismo político que tiene funciones médicas importantes, pero no es un árbitro de la ciencia. Acude a la ciencia, usa la ciencia. Pero este que va a autorizar, lo dicen a cada rato, pero les convence. Uy, una gente que estuvo en Muy Interesante cuando le decía con Mario Méndez y Mónica Lavín, y allí se ganó un libro mío de cuentos. Oye, muchas que quieren memorias. ¿Cómo lo que uno hizo hace tantísimos años le regresa a la cara? Si hubiera yo hecho cosas malas, me regresarían a la cara. Probablemente fui muy vago, pero lo bueno que hice ahí está. ¿No se supone que la educación debe servir para que haya igualdad de oportunidades para todos? Claro. No tiene nada de malo ser minero, lo malo son las condiciones de trabajo, esa sería otra discusión. No tiene nada de malo ser minero si es tu vocación, si quieres ser minero. Si tienes varias opciones, no te digo que puedas elegir ser estrella de rock o minero, pero tienes varias opciones y eliges la mina porque es la que más te conviene, va de acuerdo con tu forma de ser y te paga más o menos lo mismo. El problema es que la mayoría de la gente que entró a la mina, entró porque no había otra cosa que hacer. Entró obligada y entró por lo tanto con unas condiciones de trabajo que no podía ni siquiera negociar. Por eso gran parte del movimiento obrero, del movimiento sindical en todo el mundo, sea en Irlanda, sea en Polonia, sea en Estados Unidos, sea en México, sea en España, nace en las entrañas de la mina, donde los mineros empiezan a organizarse porque su situación es de un desamparo espectacular. Porque además la minería se hace en pueblos mineros, donde no tienes contacto con gente de otras actividades. Son familias de mineros todos. Entonces, por supuesto que ser minero es tan digno como ser neurocirujano. El chiste es que seas lo que quieres ser, lo que puedes ser, lo que optas por ser, que tengas la posibilidad de elegir, que a la gran mayoría de los seres humanos se le ha negado durante la mayor parte de la historia. ¿Qué piensa el Partido Verde en Estados Unidos? ¿Lo cree una mejor opción al Partido Demócrata? No. No, porque gracias a las estupideces del Partido Verde, Donald Trump fue presidente. Así de simple. Y Al Gore no lo fue. Al Gore no soy muy partidario de Al Gore, pero Al Gore hubiera sido mejor que Bush. Pero gracias a que hay un partido ahí que se lleva el 1% del voto en una situación tan absolutamente demencial como es la del colegio electoral, en su momento el que estaba con Al Gore, el fundador del Partido Verde, que ahora olvidé su nombre, defensor del consumidor, tipo importante porque fundó la defensa del consumidor, y hace 4 años Jill Stein garantizaron el triunfo de la derecha, o sea que no. Desde Orizaba, muchas gracias. ¿Qué piensa de Pepe Mújica? Ya lo he dicho, es un viejo marxista-leninista, guerrillero, asesino, que se devino en un socialdemócrata light, buena persona, amable, con cierta lógica y que creo que no es para tanto, pero tampoco le voy a pegar. Recomiende algunas películas, La vida de Brian. Esta discusión se puede evitar baneando antes a Trump cuando dio la oportunidad. Sí, pero el problema es que no puedes preverlo. Es decir, puedes banearlo porque ya causó violencia y por lo tanto puedes prever que va a causar más violencia. Pero si lo baneas por un hipotético, entonces sí estás entrando en terrenos muy peligrosos, en terrenos subjetivos. Estoy hablando precisamente en mi último video sobre el hecho de que todo tipo de coartar la expresión tiene que darse con base en hechos objetivos, como el llamamiento a la violencia que claramente hizo sesgadamente. Hitler tampoco ordenó directamente la solución final, pero que lanzó a su gente al Capitolio diciéndoles que lucharan sabiendo lo que iba a ocurrir. Entonces, nada que ver. ¿Cree que México pueda volverse parte del BRICS con López Obrador a pesar de la asunción de Biden? No tengo idea. No sé si el BRICS tenga mucho sentido ya en este momento. Muchas gracias, María, por el superchat. ¿Qué opina que actrices que hacen señalamientos públicos denunciando ser víctimas de abuso sexual hace un número de años tan atrás que hace imposible tener elementos para verificarlo? Creo que quien ha sido víctima tiene derecho a decirlo, pero si no tiene elementos para verificarlo, lo que no se vale es que consideres culpable a aquella persona que fue acusada, porque aunque estoy absolutamente seguro de que en la gran mayoría de los casos nadie dice eso mintiendo, hay algunos casos en los que sí se miente.
En la gran mayoría de los casos nadie se dice víctima de una agresión de ese tipo si no ha sido realmente víctima. ¿Cuál es tu propuesta de análisis frente al futuro? Usar el pensamiento crítico, profundamente, intensamente, todos los días, todo el tiempo. ¿Vio el desastre del velorio de Maradona? No, me interesó. Me da exactamente igual. Un señor que pasa a la historia porque hizo una trampa y que después fue un ejemplo aterrador de drogadicción y desprecio a a toda la moral y a toda la sensación. No a la moral, porque es muy brutal hablar de moral, me siento como un cura. De las elementos básicos de la cohesión social, cuando tú dices, ay, sí, hay que consumir grandes cantidades de cocaína y tener una novia menor de edad. Chico, no. No. ¿Cree que los partidos radicales representen una amenaza real a la democracia de Estados Unidos? No, para nada, ni de ningún lado. Es decir, las posibilidades, y esto lo hemos visto, los partidos comunistas tienen el 15% de voto donde quiera que se presenten en sus mejores momentos. 18%. Recuerde, hay que beber Coca-Cola. Perdón, sí, tienes razón. ¿Vio el tuit de Ted Cruz sobre el Acuerdo de París? Sí. Básicamente decía Ted Cruz que Joe Biden había decidido que le interesaban más los ciudadanos de París que los ciudadanos de Pittsburgh. Es que Ted Cruz no sabe lo que es el Acuerdo de París, lo horrible es que es senador por los Estados Unidos, y no sabe que es porque se firmó en París, pero no porque beneficia a los ciudadanos de París, nos beneficia a todos. En Argentina se aplicó confinamiento pronto y sin embargo hubo consecuencias graves. Lo dicho, no sé yo en qué medida las acciones de gobierno funcionan. ¿Por qué en África el COVID no ha sido tan agresivo como se esperaba, teniendo en cuenta la pobreza y deficiente sistema de salud de esos países? Sí, pero también el aislamiento de las poblaciones es muy importante. En las pandemias en general son las grandes ciudades, son las grandes concentraciones urbanas, donde se va a generar una mayor cantidad de contagios. Esto te lo dice cualquier epidemiólogo de primera. Gracias. Gracias por el superchat de Cyberpunk. Felicidades, pues que estoy tratando de... ¿Hay algún filósofo, economista, libertario, liberal, conservador al que respete? Es que no los conozco a todos. ¿Piensa que hay algo respetable de esa ideología? Sí, la libertad individual, estamos de acuerdo en eso. Si ustedes ven la entrevista que me hizo Spanish Libertarian, que además me cae muy bien Ignacy, y el otro día tuvimos otro intercambio porque en un video reciente mencionó la entrevista que me hizo. Si ustedes ven lo que hablamos Ignacy y yo en Spanish Libertarian, él es un liberal clásico libertariano, pero no es un fanático, y encontramos muchos puntos en común, por supuesto. Ellos defienden la libertad individual tanto como yo. Lo que pasa es que yo considero que la libertad individual debe tener como consecuencia la libertad social, y ahí empezamos a tener diferencias, pero diferencias que podemos dialogar, de las que podemos hablar y estar de acuerdo en lo que estamos de acuerdo, y estar de acuerdo en que hay puntos en los que estamos en desacuerdo, y no tenemos que rompernos la cabeza por ello. Cualquier posición extrema lleva a romperse la cabeza. Vemos el mundo y a veces no se ve otra opción de atacar al fuego con fuego, claro, y al final todos quedamos quemados y no se gana absolutamente nada. ¿Cuál es su opinión sobre el lenguaje inclusivo? Siempre me ha parecido absurdo. Lo uso a veces porque lo que quiero decir es más importante que lo superficial y no quiero que el debate sea lo que diga, pero básicamente me parece absurdo. Y siempre he dicho lo siguiente, mira, cuando tú cambias la sociedad, cambia el lenguaje. Hoy no hablamos de los homosexuales como hablábamos de ellos hace 30 años, 40 años. Los homosexuales han reafirmado, rescatado y exhibido y sacado su dignidad a las calles, y hoy los chistes de homosexuales ya no son tan chistosos, y atacar a alguien por ser homosexual ya no es algo que se haga. No usamos ciertas palabras, pero no porque las tengamos prohibidas, no porque sean políticamente incorrectas, sino porque nos damos cuenta que no debemos usarlas. Cuando cambia la sociedad, cambia el lenguaje. Cuando tratas de cambiar el lenguaje para cambiar la sociedad, vas a fracasar inevitablemente. Estoy a la mitad del chat, llevamos 2 horas con 8 minutos y yo tengo que pasear a mi perro. ¿Qué opinas del abolicionismo de la prostitución? No, yo estoy a favor del abolicionismo, del combate a la trata a todo mundo. Pero si hay una sola persona que quiere ejercer la prostitución, hombre, mujer o varilla metálica, que quiere ejercer la prostitución y que es su opción, debería tener derecho a poderlo hacer.
El problema es la trata, el problema es que al criminalizarlo se involucra con otras formas del delito, como el narcotráfico, la trata de personas, etcétera, etcétera, y eso es lo más despreciable del mundo. El problema es que no podemos llamar a la prostitución al trabajo sexual forzado, porque es esclavitud, no es prostitución, es esclavitud. Pero ya hablé de esto alguna vez en cierta medida. Se ha muerto gente, sí, se muere gente todos los días, pero no tiene nada que ver. Pienso que la vida sí tiene un propósito, sobrevivir y reproducirse. Pero eso lo hemos visto. Nosotros los vemos y dices, parece que tiene ese propósito, pero es como decir que los cristales tienen el propósito de crecer. El propósito tiene que ser voluntario y la vida no tiene voluntad hasta llegar a nosotros y animales con cierta capacidad de voluntad. Gracias a Bermelio por su superchat. Qué pena contigo, soy cristiano. Y daré algunas opiniones acerca del efecto social de los evangélicos. Vázquez Arreas, pero no aquí. No, en serio. Disculpe, pero los animales no necesitan ser ecologistas. Si tienen intereses, vivir y punto. No. ¿Ya se acabó? No se acabó. Entramos a nuestra nueva sección. Bueno, me va a faltar muchísimo. ¿Por qué no se logró una vacuna contra el SIDA en más de 20 años? Porque es un retrovirus. Y los retrovirus funcionan de manera totalmente distinta de los virus. Este ha sido el problema. La gente cree que las vacunas son iguales para todo. ¿Por qué la vacuna para la malaria es un problema? Porque la malaria no es un virus. La malaria es un parásito, un plasmodio. Entonces, se hacen vacunas muy fáciles contra virus y más fáciles con lo que sabemos en los últimos años. Y es lo que permitió, por ejemplo, que se lograra la del ébola. Pero los retrovirus y los otros parásitos causan otro tipo de problemas y ese tipo de problemas hacen que no sea tan fácil hacer las vacunas. No, para la vacuna de COVID-19 se trabajó a marchas forzadas, ni siquiera se trabajó a marchas forzadas. Lo que se hizo fueron los estudios rápidos y con las agencias viendo los estudios. Pero la vacuna de Moderna, por ejemplo, ellos descargaron de internet la secuenciación del virus que habían hecho los chinos y 40 horas después ya tenían diseñada la vacuna. Ni marchas forzadas ni nada. Ahora, con el conocimiento que se tiene ahora del ARN mensajero, al tener secuenciada la genética de un virus, la vacuna la tienes, dicen los de Moderna, en 40 horas. Lo siguiente fue diseñar los estudios clínicos, hacer los estudios clínicos. Y lo que fue muy rápido fue que ahora las agencias de reguladoras estuvieron viendo cómo se desarrollaban paso a paso los estudios, en vez de esperar a que se terminaran, se publicaran y entonces se analizaran. Esto fue lo que permitió que se aprobaran más rápido las vacunas. El único animal ecologista es el que tiene más poder para destruir por puro ego. ¿Tú crees que no es ego el de los animales que han destruido su entorno, que hay muchísimos? Claro que es por su ego, lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta. ¿Qué opinan ya? Repiten. ¿La fe es una necesidad individual? No, la fe no es una necesidad. Yo no creo que la fe sea necesidad. La fe es creer en algo sin razones. En el momento en que tienes razones ya no es fe. Restrock, lo siento, de veras, es una pena, no te puedo bloquear, pero te hubiera bloqueado. ¿Qué opinión tiene de Alan García? Nada. Bueno, es que se nos viene el tiempo encima y yo tengo un perro que pasear. Bueno, les quiero contar una cosa y me van a perdonar el resto del chat, a ver si lo puedo rescatar. Si alguien puede hacer una captura del chat y mandármela, se lo agradecería mucho. Solo el texto, porque luego ha resultado que no puedo recuperar los chats de los streamings. Si me lo mandan todo desde aquí del SAR, esta pregunta de Nahuel, y la próxima vez trato de abordarlo. La próxima vez, ¿cuándo va a ser la próxima vez? Bueno, tenemos una idea. Tenemos la idea de que vamos a tratar de hacer esto todas las semanas. ¿Vale? Estoy pensando en convertir esto en algo que se llame, y no lo tengo aquí, qué barbaridad. Si es esto, no es. Déjenme ver, les voy a enseñar una cosa, pero tengo que entrar
Mil perdones, mil disculpas, esto es horroroso, pero no encuentro algo que debería tener. Y es, si es esto, vamos bien. Bien, la idea es, vean este logotipo de en vivo y con todo. Esto significa hacer todos los jueves de 7 a 9, pero a las 9 corto, pase lo que pase. De 7 a 9, un streaming que se va a llamar en vivo y con todo, conmigo. Entiendan que los chats al final nunca se van a poder incluir, esto, vamos, porque el tiempo, las preguntas tardan un segundo en hacerlas, pero responderlas toma minutos. La idea es, si les parece, díganmelo en Twitter, ahí está @elnocturno, díganmelo en Twitter si queremos hacer un streaming todas las semanas. Ese streaming se va a llamar en vivo y con todo, vamos a tratar de incomodar a mucha gente mientras dure, mientras nos quieran tener, y pues nada, les sigo pidiendo que nos ayuden y que se suscriban y que le den me gusta y que le den a las notificaciones y que nos sigan apoyando, porque ya que dicen que no hay otro youtuber de izquierda en habla hispana que recomiende, ya que YouTube recomienda pura víbora. No conozco a nadie, es que no soy del mundo de los youtubers, lo siento, como no soy empresa, como no vivo de esto, vivo realidades diferentes que quienes se dedican a esto para vivir de ello y sacar dinero y tal y cual. Yo lo único que quiero es ya no pagar, pero es esto. Así que, por favor, captura y por Twitter háganme llegar el resto del chat en un archivito de texto o por correo electrónico o por cualquier medio que tengamos para que podamos responder por lo menos a lo esencial de lo que quedó del chat. La próxima semana arrancamos con el streaming semanal, a ver si no va a pasar que vamos a morir todos en el intento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así como ustedes a veces me dan un aplauso, pues un aplauso a todos ustedes. Y nos vemos la próxima semana, jueves a las 7, en vivo y con todo, con Mauricio Schwartz, hasta que aguante el cuerpo o hasta que aguanten ustedes.